No, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por acá? Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Aquí reportándome como siempre. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal va todo? Espero que todo bastante bien, la verdad. Y pues, tal cual como dice en el título, vamos iniciando hoy el stream, que pues hoy va a ser un stream... Uy, puta madre, creo que el volumen está demasiado alto, la puta madre. Ok, bueno, el audio del juego, es a lo que me refería. Y bueno, como dice en el título, pues hoy vamos a jugar Persona 4 Golden, que le tengo muchísimas ganas, ya que la última vez habíamos terminado un arco y estuvimos subiendo de nivel los vínculos sociales y tal. Entonces, quiero seguir sabiendo qué es lo que va a llegar en la trama. Tengo una necesidad. Y también porque básicamente no he estado jugando nada, para nada, no he jugado nada, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Ya que pues básicamente es el motivo de que no hemos estado en stream, pues obviamente yo andaba enfermo y pues literal estaba con nada de ganas de hacer nada básicamente con mi vida. Pero ya andamos mejor, ya andamos muchísimos mejor y pues es por eso el motivo que andamos el día de hoy aquí. ¿Qué dice? Aquí instalando Shifu para dejar descansar un poco el Persona 3. 8 horas diarias no es bueno. No, para nada, pues hermano. De hecho, yo tengo el Shifu también, pero creo que lo jugué como una hora y tal. Y después lo dejé para otra ocasión. No recuerdo que estaba jugando simultáneamente en esos tiempos, pero siento que al menos justo cuando me tocó jugarlo no era la ocasión correcta, entonces dije, ok, vamos a dejarlo para otro momento, ¿no? Para agarrarlo con muchísimas ganas, ¿no? Y yo lo tengo ahí, el Shifu, ahí lo tengo en digital. Puede que lo traiga al stream, qué sé yo, en alguna que otra ocasión. Estaría cool, de hecho. Pero creo que por ahora todavía no. Por ahora todavía no. ¿Qué más? Y el Shifu, por lo que he visto y por lo que básicamente todo el mundo comenta, es un muy buen juego. Entonces, te la vas a pasar muy bien, Jason, con el Shifu, sinceramente. Entonces, es un muy buen juego. Y por lo poco que jugué también, sí, tiene muchísimo potencial, pues, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a, pues, desactivamos esta escena que tenemos, para cuando no es necesario el juego. Y ahora sí, pues, ¿no? A ver. Ok, y ahora sí le subimos a full el volumen del juego, pues, ¿no? Ok, ahí está. Mucho mejor. Ok. Pero sí, Jason, el Shifu creo que te va a gustar mucho. Y el Persona 3, que no es bueno darle 8 horas seguidas, pues obviamente que no. Creo que debes administrar bien tus tiempos de juego, ¿no? Creo que es demasiado excesivo que estés ahí tanto tiempo pues jugando. Y por ejemplo, este juego es súper demandante en cuanto a tiempo, más que todo, ya que te la podrías pasar fácilmente farmeando, qué sé yo, para subir de nivel tus personas y tal. Y por ejemplo, en cuanto a tus vínculos sociales, va lo mismo, pues, ¿no? Te podrías pasar un montón de tiempo administrando tu tiempo también dentro del juego para que puedas subir de nivel tus vínculos sociales al máximo en la menor cantidad de tiempo. Que es básicamente lo... ¿Cómo se llama? Lo óptimo, pues, ¿no? Ok. A ver. Parece que no hay nada nuevo en el juego.
O sea, bueno, aquí en el instituto al menos. A ver, hablemos con él. Oh, ok. No, no tiene nada nuevo tampoco. No tiene nada nuevo. Y a ver, vamos a ver si es que hay algo aquí arriba en la azotea. Tampoco no hay nadie. Bueno, bueno, sí está siempre la chica del pronóstico. Está lloviendo. Que por cierto, cuando está lloviendo, podríamos aprovechar el tiempo. ¿Cómo se llama? Oh, de mayor quiero ser meteoróloga. Dice... Oh, bueno. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ok. No sé si va a llover durante la noche también. Pero algo que sí voy a hacer es... Entonces... Creo que había una misión secundaria disponible. Creo que eso es lo que voy a checar ahora mismo. A ver. No, no hay nada nuevo por acá. Vamos a checar el otro edificio. El edificio de prácticas para ver si es que no hay nada nuevo. Dice, por algo suelo rushear tanto los juegos. El Persona 3 iré un 70% del juego aproximadamente. No, pues sí has estado jugando bastante. No, pero sí creo que deberías ahí organizar un poquito mejor tus tiempos de juego. Porque creo que 8 horas sí es demasiado. ¿No? A ver. Una pregunta rara. ¿Alguna vez te ha dado alguien... ¿Cómo que te ha dado alguien así porque sí? Una réplica de plástico. Ah, ok. Una réplica de plástico. No, nunca. ¿Por qué? Vale, bien. Porque ibas... ¿Por qué iba a hacer nadie algo así? ¿Verdad? Últimamente pienso mucho en mi padre. ¿Y eso? Bueno, ha llenado de pegamento la tabla que me diste. Pero esta vez con la réplica encima. Sí, como lo oyes, está pegada allí. Seguro que lo ha hecho a posta. A propósito, ¿no? Imagina tener una réplica pegada a la mesa. Estas cosas solo me pasan a mí, en serio. Ojalá hubiera alguna... ¿Alguna? ¿Algún, no será? ¿Algún panel reflectante repelente de pegamento que me pudiera agenciar? A lo mejor se dé algo. Vamos a ayudarle de nuevo, pues que... Pues... Su primera misión que nos dio nos pidió como que un pedazo de madera, creo. Y pues su papá le ha jodido lo que estaba queriendo hacer y pues hay que ayudarla de nuevo, ¿por qué no? Ah, claro, es algo de la ciudad. Bueno, tú dímelo si consigues una, ¿vale? Te lo compensaré como es debido. Ok, renovación de escritorio parte 2. Uh, que por cierto, vamos a checar rápidamente esta misión secundaria para ver cómo es que se resuelve, pues, ¿no? Dice, solo me quedan 6 voces para terminar el juego. Hasta ya me eché novia en el juego. No, pues sí, estás avanzando rápido entonces. Parece que ha habido una actualización aquí con la aplicación del Twitch. Me parece un poco extraño el chat. Y que por cierto, Jason, estuve viendo este tema de los clips para que no se haga tan pesado. Entonces configuré un comando para clips que es signo de admiración clips. Entonces con eso fácilmente se puede hacer un clip por cualquier cosa. Aunque creo que la limitante es que sea solo un clip máximo de 30 segundos. Entonces no me gusta, la verdad. Creo que máximo los clips pueden ser de 1 minuto con 30. Entonces me hubiese gustado que si fuese la máxima capacidad de clips. Entonces, que sea de 30 no me motiva demasiado, la verdad. Pero al menos está la opción ahí. En caso de que pues algo relevante fuese a pasar de la nada. Dice, opa, lo va a compensar de buena forma. Dile que aceptamos, Mercadopete. No, pues sí, ahí ¿cómo se llama? Aparece un audio de la nada del bananero, ¿no? Una pregunta... Oh, es lo mismo. Ok, vamos a checar cómo podemos hacer esta misión secundaria. Que por cierto, a ver, dame un momento.
Vamos a checar aquí. Y renovación de escritorio parte 2. Petición de una alumna del edificio de prácticas segunda planta. Llévale madera resistente al pegamento. Ok. Entonces se llama renovación de escritorio parte 2. Vamos a checarlo por acá súper, súper rápido. A ver, a ver, a ver. Creo que podría poner aquí incluso la mejor, la misión, bueno, el video de YouTube. Por acá. A ver, vamos a poner el overlay negro. Ahí está. Que por cierto, me encanta esta versatilidad que tiene el overlay que creé. O sea, porque literalmente puedo poner cualquier cosa y lo puedo cambiar cuando yo quiera. Y pues podemos tener un montón de estilos. Porque puedo cambiar o sea, por ejemplo, así, ¿no? Puedo cambiar como si nada el fondo que tenemos. Y ya básicamente tenemos un overlay nuevo también. Y lo mismo puedo hacer con esto de acá, mira. O sea, nada más le pongo el blanco y ya está. Ay, ay. La verdad es que súper orgulloso de cómo hemos hecho el overlay acá. A ver. Dice, ahorita vuelvo, dale, dale. A ver. Ok, ahí está entonces el video. Pero vamos a ver nada más, vamos a adelantarlo. Exactamente. Oh, este es el dungeon de Kanji. Oh, y tenemos que enfrentarnos a las mesitas estas, ¿no? Ok. Ok. A ver, vamos a ver al final del combate para ver qué ítem es que se supone que le tiene que tocar. Por acá. Panel reflectante. Genial, huevón. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Pero por ahora, por ejemplo, no vamos a ir todavía a lo que vendría siendo el dungeon como tal. Sino que vamos a aprovechar esta temporada de lluvias en el juego para poder básicamente aprovechar al máximo lo que vendrían a ser el bonus de lectura, pues, ¿no? Que por ejemplo, me pregunto si en este juego habrá algún otro tipo de bonus en general. Para cuando llueve o para cuando haya cierto tipo de qué sé yo, de clima en el juego, ¿no? Ese es Kanji, creo. Oh, mira, sí es Kanji, huevón. Ah, bueno, sí es cierto que él es de primer grado, pues, ¿no? Y tiene todo el sentido de que esté aquí, de hecho. Senpai! Ah, mira, me dijo Senpai. Dice, entremos en la televisión. Kanji parece ansioso por visitar el mundo de la televisión. ¿Quieres avisar a tus amigos e ir en grupo? Hoy no. Later, Senpai. Que por cierto voy a bajar el audio. Sí, estaba muy muy alto el volumen de mi audio. Entonces sí. A ver. Ahí está mejor, creo. Sí, ahí nos vemos mucho, mucho mejor. Ok, a ver, vamos a ver qué andan chismoseando estas alumnas siempre. Oye, ¿te acuerdas del hermano pequeño de Saki? Ah, el bro que se supone que lo íbamos a reemplazar, ¿no? De la cosa estudiantil que no recuerdo exactamente qué iba a hacer. O bueno, qué era, ¿no? Sí me acuerdo, ¿qué pasa con él? Ya está bien, ¿no? Aunque Saki ya no esté. No me digas, qué insensible, no me lo puedo creer. Eso es cierto. Lo siento por Saki, ¿sabes? El hermano que le ha tocado. Oh, andan chismoseando del hermano de la minita que asesinaron. ¿Has llamado alguna vez a una emisora de radio para pedir una canción? A mí me gusta, porque puedo pedir canciones antiguas, grabaciones en directo y un montón de cosas más. La televisión necesita imágenes y demás
parafernalia, pero la radio se basta y se sobra con la música. Esta simplicidad es lo que convierte a la radio en un medio de comunicación más completo que la televisión. Pero que medio me trabé ahí. Por aquí no pasa mucha gente, así que está muy bien para venir a relajarse un rato. Aunque, bueno, sí que hay alguno que otro que alza mucho la voz y da miedo. Se refiere a... a Kanji, entonces. Vale, pues... no había, no había nada nuevo. Más que esa misión secundaria, que qué bueno que lo encontramos, de hecho. Siento que tenemos todo acumulado para ir al mundo de la tele y básicamente resolver todo. Absolutamente todo lo que tenemos pendiente. ¿Irte del instituto? Sí. A ver. Que por cierto, Jason, no estoy seguro, mira, si realmente se pronuncia Shifu el juego. Yo siempre lo he pronunciado así, ¿no? Es que no sé, se siente como que hasta una pronunciación más natural. Porque también, por ejemplo, he escuchado a gente pronunciándole más que todo Sifu. Pero como es hasta una palabra oriental, se escucha raro que solo le diga Sifu. Entonces yo le empecé a llamar Shifu. Y pues Shifu se quedó para mí. A ver, ¿qué tenemos por acá? La calle comercial está bastante vacía, ¿no? Lleva así desde que construyeron esa megatienda en las afueras hace un par de años. Es el mismo diálogo del Junes, básicamente. Ok, esto de aquí ya lo habíamos visto, que iba a estar disponible en el dungeon de Kanji para poder resolverse y tal. Ajá, ok. A ver, tú. La lluvia cae, Ok, nada nuevo. ¿Y usted, señor? Usted lo había visto antes. Namatame, me despidieron del trabajo en primavera. Pero ahora echo una mano en el negocio familiar. Aquí también se vive bien. Entonces no era usted de por acá. ¿Venía de la ciudad, tal vez? Al igual que nosotros en el juego. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí está la otra nena. Hay muchas cosas redondas. Es el mismo diálogo. ¿Y usted? Vuelve a estar aquí, nunca se va a casa. Me preocupa, dice el men. Bueno, pues nada nuevo, nada nuevo. Restaurante chino que se puede aumentar el día de hoy. No, avisó que había... hay los días lluviosos en el AIA. Se puede aumentar varias estadísticas, no solamente una, si es que no me equivoco. Tienes la sensación de que terminar este plato te ayudará a aumentar varias características. Exactamente, ¿no? Pero no vamos a pasar tiempo hoy en AIA, al menos por ahora. Vamos a ver si es que hay dentro alguien aquí en el santuario. Pues no hay nadie. Y pues ni modo. Vamos a seguir caminando si es que encontramos algo por aquí nuevo. Y no, tampoco hay nada nuevo por aquí. Entonces, vamos a ir tal vez... A ver, vamos a salir de aquí, de la calle comercial y... Vamos a Yunes, de repente hay alguien. Nada nuevo, aquí también teníamos una misión secundaria que pues se resuelve básicamente en el dungeon de Kanji, ¿no? Ir al pueblo... ir al pueblo. A ver, vamos a checar por acá, el lecho del río Samegawa. Ok, no hay nadie por acá mientras está lloviendo, que es de hecho lo normal. Cuando está lloviendo hay mucho menos concurrencia de personas y es que pues es lo más natural de hecho. Ya que pues la gente se estaría mojando nada más de a gratis y pues obviamente el juego quiere mantener cierto tipo de coherencia dentro de su mundo, ¿no?
A ver, vamos a checar por acá otra cosa. Residencia de Ojima. La verdad es que lo más normal de por acá, de hecho, es no encontrar a nadie. Y efectivamente, no hay nadie. A ver, entonces... creo que no estaría de más. Básicamente ir al instituto a aprovechar el bus de lectura, pues, ¿no? Dice, estamos de vuelta. Ok, Jason andaba hablando del tema del juego Shifu, pues, ¿no? De la pronunciación, que por cierto, Shifu, yo le llamo así porque, o sea, pronunciar Shifu, hasta parece que fuese equivocado esa pronunciación, siendo que es una palabra, pues, asiática. Entonces yo me siento más cómodo llamándole Shifu, y Shifu se quedó para mí. Pero de todas formas he escuchado a gente llamarle Sifu, ¿no? O Sifu incluso. Pero yo prefiero llamarle Shifu. No sé si sea la pronunciación correcta, repito. Pero yo prefiero llamarla así, la verdad. Y bueno, vamos a pasar tiempo en la biblioteca para aprovechar el boost básicamente de la temporada de lluvias. Instituto Yasogami Biblioteca. Has conseguido resolver un problema complicado, dice. Tu conocimiento ha aumentado. Ok. Estudias mientras la lluvia repiquetea contra la ventana. Tu conocimiento ha aumentado. Como has terminado de leer método de estudio, has estudiado de manera más eficiente. Y tu conocimiento ha aumentado una vez más, o sea, 3 veces. Que lo común es que solamente sean 2. Ah, mira, es Dojima. De hecho, habíamos, Dojima. ¿Cómo se llama este men? Akechi creo que se llama. Nosotros le habíamos invitado la última vez que nos lo cruzamos a que viniese a comer a casa. Pero tenía otros asuntos, pues, ¿no? Y entonces me ha sorprendido encontrarlo acá esta vez. Anda, has vuelto, dice Dojima. Hi there. Buenas, dice. Ah, se llama Dachi. Ok, vale. Me había olvidado Want de some su meal nombre. too? Fair warning, it's from the supermarket. Oh, mira, hay actuación de voz. Entonces no voy a... No voy a actuar nada por acá. Dice, ¿tú también quieres anguila? Que por cierto, eso no suena nada bien. Es del supermercado, que conste. Bueno, no tengo idea acerca de siquiera cómo es que sabe a anguila en primer lugar, pero pues supongo que no podría juzgar, ya sea de que sea fresco o del supermercado, pues, ¿no? Well, excuse me. It's delicious, though. I can't believe it was on sale. Sorry, but this guy eats instant noodles every day. That constant slurping got on my nerves, so I called him here. Oh, bueno, sí es cierto que Akechi... ¿Akechi se llama? Ah, no, Adachi, ¿no? Puta madre, no sé por qué me estoy confundiendo con Akechi. Había mencionado de que no le gustaba cocinar o que no tenía tiempo, creo, no recuerdo muy bien. La cosa es que, pues, básicamente sí, siempre comía procesados, ¿no? Dice, el Menda. El Menda vive a base de fideos y me está volviendo loco con tanto sorbo. Así que lo he invitado a cenar. Perdona. You don't have to bluff like that. You just wanted to eat dinner with a coworker, right? Y que por cierto no tendría nada de malo. Don't be stupid. But eel was a great choice. Nanako-chan loved it at least. No, pues de la forma que lo trata Dojima a Adachi. Hasta pareciera que no le cae bien, huevón. ¿Qué dice? Pero la anguila ha sido un gran acierto. A Nanako le ha encantado. I'd say she's eerily proud of her daddy. Qué bien adaptaron el chiste aquí. Si creía que su papi no tenía buen gusto, se habrá quedado tranquila. Que en inglés, por ejemplo, no recuerdo exactamente qué es lo que dijo porque pues es un audio súper rápido. Pero el chiste era Ingila, que básicamente se combinan 2 palabras, ¿no? Y eel, siendo
la palabra en inglés para anguila. Did my joke slip away? It is an eel, after all. Ah, pero es un chiste malo, eso sí. Pero de que lo hayan traducido, bueno, adaptado bien, eso sí, ¿no? Pero no deja de ser un chiste malo. Just eat your dinner. Yes, sir. Reitero, parece que a Dojima incluso le podría caer mal. Nanako-chan's such a good girl, though. She went straight to do her homework once her plate was clean. It's not every day you get to eat eel. You'd think she would have spent some more time savoring it. You think that because you slack off too much. You should follow her example. Ok. Way to hit where it hurts. Tienes que preguntarle a Dojima lo del carnet de moto. A ver. What's the matter? Sí es cierto que estos huevones querían sacarse su licencia para básicamente manejar moto, pues, ¿no? Dice, lo dijo, esto es cine. Dijeron el título del juego Shifu. Ay, ay, ay. Ah, ¿ya andas jugando entonces, me imagino? Ya andas jugando Shifu, a ver. Dice, ¿qué pasa? A motorcycle? You mean a scooter? Oh, that's right. Kids your age can ride those. Ah, entonces no es una moto como tal. Pues es un scooter, como en los scooters eléctricos que, por ejemplo, en estos tiempos, el juego se basa en 2011, 2012, si es que no me equivoco. Y pues ahora, contemporáneamente, pues no sé ni siquiera se necesita una licencia para poder manejar un scooter como tal, ¿no? Aunque puede ser que sea diferente en Japón, pues, ¿no? Pero no estaría completamente seguro. I don't know, though. Come on, don't be a spoil sport. It's no surprise you once went out here. I understand how you feel since I'm from the city myself. Ok. The trains don't run that often, and walking around everywhere is pretty inconvenient, isn't it? Ajá. Sí, también, y es que también es un pueblito chiquito, pero estos huevones, por eso lo digo, nada más querían sacarse permisos para literal ligarse a unas nenorras. ¿Qué dice? Por cierto, en Persona 3 Reload se hace referencia 2 veces sobre la edad de los personajes. Aquí solamente ha habido una hasta ahora. Básicamente dijeron directamente, de hecho, que Kanji tiene 16. Entonces, por lógica, los protagonistas tienen... no, Kanji tiene 15, los protagonistas tienen 16. O era al revés, no me acuerdo, weón. Pero explícitamente sí lo dijeron. Lo de Kanji, pues, ¿no? Dice... apenas pasan trenes y tener que ir caminando a todas partes es de lo más incómodo, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Right? It's criminal. De hecho, es por esa misma razón que me gusta mucho andar en bici. Siento que es mucho más cómodo moverte y sin tener que básicamente comerte todo el tráfico que hay, la verdad. Y bueno, todo lo que tenga, por cierto, no solamente bici, sino que también pueden ser scooters, como en este caso, ya sean patines, de estas motitos que no necesariamente, ¿cómo se llama? Necesitan combustible porque son eléctricas y que ni siquiera necesitas licencia, pues son muy, muy convenientes, la verdad. You say that, but That reminds me, I remember you telling me something once, Dojima-san. Recuerdo que una vez me dijiste algo. About some of the reckless things you did on your motorcycle when you were young. No, pues ya lo anda quemando al Dojima. you moron. Think before you talk. And once you're done eating, hurry and... ¿Qué? Ese audio estuvo raro. Ok. A ver, ¿qué pasó?
Una llamada, una emergencia tal vez será. It's me. All right. We'll be there soon. Ah, me lo imaginaba, una emergencia. Se tienen que ir ya entonces. Looks like I made the right choice to skip the booze. The booze. Que booze, en lugar de decir alcohol, pues es básicamente decir trago, ¿no? Adachi, you were the one in charge of that file, right? Tú estabas a cargo de ese archivo, ¿no? File? Oh. Did that suspicious guy show up again? Alguien. Parece que va a avanzar la trama. Would you keep your mouth shut? We're going back. Get in the car. No sé por qué sabía que Dojima iba a mencionar que este huevón siempre es así como que muy... O sea, nada discreto, pues, ¿no? Siempre dice todo en voz alta. Y y muy directamente, siendo que son agentes, pues, ¿no? ¿Qué dice? Dice, la primera vez... La primera vez es a través de un flashback donde una de las chicas del grupo lee una carta que estaba en la cápsula del tiempo donde se supone que tenía que leerla cuando tenga 16. Más adelante esa misma chica había mencionado su primera vez, o sea, su cumpleaños número 15. Y pues el prota tiene 16 y gracias a mí sale con una de 15. No, pues lo bueno es que, ¿cómo se llama? Bueno, no podría decir que es lo bueno tampoco, porque, por ejemplo, siempre que no se menciona como que datos específicamente de los personajes, siempre queda este misticismo, ¿no? Del saber qué edad tiene y siempre se presta bastante a que la gente se hagan sus pajas mentales, literal, y que se pongan a teorizar de que, mira, que por esta cosita de aquí es que puede que tenga más de 17 o de 18 y que por esta otra cosa puede que no tanto, ¿no? Ay. Dice, ¿te quieres callar de una vez? Hay que volver. Oh, bueno. Back? You mean to the station? But I haven't had my eel liver soup yet. Bueno, se tienen que ir de vuelta entonces. About this license. Did you decide on this yourself? No one talked you into it? De hecho, sí, mi bro que está tan desesperado por ligar, fue él quien me metió la idea en sacarnos estas licencias para poder, ¿sabes? Para poder acompañarle, ¿no? Literalmente a subir minitas. Pero pues no te vamos a decir eso, ¿no? I know it's hard without a way to get around, but two-wheeled vehicles can be dangerous. Do you understand? Sí, lo entiendo. Tendré cuidado, quiero que confíes en mí. A ver, vamos a decirle, quiero que confíes en mí. It's not that I doubt you, but allowing you to get one is something else. Eso es cierto. Dojima parece intranquilo. Se entiende, supongo, también. Es que está bajo cargo de nosotros prácticamente y quiere lo mejor para uno. Don't give me that face. I know you're serious about this. Es razonable. No, pero Dojima no es mala persona First, tampoco. you need a license. We can talk about this again when you have one. Ok. Well then, sorry to dump this on you, but I need you to look after the house. Sí, como siempre. Que por cierto, Dojima acaba de decir que no se pone a que tengamos una licencia. Solamente que una vez que ya la tengamos, pues es ahí cuando van a hablar del tema. ¿Qué dice? Igual es estúpido suponer cosas, ya que en Japón es igual que aquí. Y en segundo de bachillerato está entre 15 y 16 y pues que están en segundo te lo recuerdan durante todo el juego. Eso es cierto, pues, no siempre es de eso siempre lo recalcan. Por ejemplo, aquí en Persona 4 también siempre dicen que los muchachos están en el segundo nivel del instituto, o sea, básicamente en el segundo año de instituto. Entonces siempre lo dicen, siempre lo están recordando.
Como para darte una idea sin que necesariamente decirte el dato específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que no es tan necesario. Simplemente con eso te puedes hacer una idea, aunque esto podría ser confuso para los diferentes países que tengan un sistema educacional diferente, ¿no? En cuanto a los niveles. Pero, pues básicamente se reduce a eso. Dice, bueno, siento pedírtelo, pero te toca quedarte a cargo de la casa. Bueno, sí, sí, como siempre, por cierto. Alguien me llama a mí ahora. Es Josuke. Yo, it's me. ¿Qué pasó? How did it go with your uncle? I've been on the edge of my seat thinking about it. Pues Dojima dijo que no hay problema, que sin ningún problema podríamos sacar la licencia. Seriously? Then let's go get ours as soon as we can. No, pues este bro anda comiendo ansias. I gotta hit the books. Let's make sure we both pass together. Ok, está bien, entonces. Josuke se muere de ganas de sacarse el carné de moto, exactamente. Le prometes que mañana irás al examen con él. Te preguntas quién será el tío sospechoso del que hablaba Adachi. Pero ahora mismo no puedes indagar más. Es cierto, supongo que en algún momento vamos a tener que comentarle este dato a los demás, siendo que es de suma importancia. Aunque lo más seguro es que vaya a pasar algo como alguna entrevista, porque básicamente esa es la mejor forma de saber cómo es que nos enteramos de la siguiente víctima. Dice, la niña se hace más cargo de la casa que tú. Bueno, eso es cierto, aunque no tanto, porque la niña sale de la casa... No, de hecho sí tienes razón, porque... O sea, nosotros salimos del instituto, pero no directamente nos vamos a la casa, pues, ¿no? Ya que estamos hueveando por fuera o saliendo con, qué sé yo, saliendo con Yukiko o con Mary, o tal vez nos vamos al mundo de la TV con los muchachos o qué sé yo, o haciendo misiones para un zorrito, o haciendo part-time y tal, ¿no? Dice, ok, esto ya lo había leído. Deberías leerte el manual que te ha dado Josuke y estudiar para el examen de moto. Ok, sería buena idea entonces leer el... Ah, mierda. Pero ya no tenemos en tiempo entonces para el examen, ¿no? Buenos días, dice Josuke. Josuke está medio dormido. Me acosté, pero me venía a la cabeza cualquier detalle y me levantaba a consultar el manual. Así toda la noche. Al final, no he dormido casi nada. Que por cierto, me he olvidado, huevón, de leer el manual man. Aunque no recuerdo exactamente cuándo es que nos lo dio. Verga, man. Aunque no hemos guardado aún la partida, entonces podría regresar en el tiempo, básicamente. Y no ha dormido casi nada, dice. Bueno, ya que nos ponemos, habrá que sacárselo a la primera. ¿Tú cómo lo ves? No tengo idea, pero podríamos regresar para poder leerlo. Y pues ojalá que nada más sea un capítulo, porque si no es así, estamos cagados, literal. Dice, estamos igual, Josuke. Últimamente he estado durmiendo muy mal. No, pues a veces hay que hacer méritos incluso hasta para dormir temprano. Es una de las cosas que básicamente con las que se tiene que lidiar, pues, ¿no? Oye, que por cierto, Jason, quería preguntarte, ¿se escucha todo bien el micrófono? Porque, por ejemplo, he subido el volumen del micrófono para no tener que acercarme demasiado a ¿no?
Entonces no sé qué tal se escucha, si tal vez se escucha muy bajo o está bien el nivel. Porque por ejemplo el OBS me indica que los niveles de volumen del micrófono está bien y que me escucho normal, ¿no? Pero no estoy seguro, la verdad. Que por cierto, algo que sí voy a hacer es bajarle un poquito al volumen del juego. Me he dado cuenta que está un poco alto. Dice, así se habla, hombre. Veo que no te has olvidado de nuestro plan para estrechar lazos. Algo así lo diría yo, es que pues, ¿no? Estrechar lazos. Que por cierto, estrechar lazos también es un guiño a los vínculos sociales. Bueno, será mejor que no lleguemos tarde al examen. Salimos en cuanto se acaben las clases. Lo cual significa que no nos va a dar tiempo de poder leer el manual. Lo cual significa también, estamos jodidos, huevón, porque no lo vamos a aprobar a la primera. Las clases han terminado por hoy. Le prometiste a Yosuke que irías con él a por tu carnet después de las clases de hoy. Deberías ponerte en marcha. Ok, lo cual significa que lo más seguro es que tengamos que repetir el examen. Haces el examen de moto con Yosuke. Oh, y ninguna animación ni nada, solo un pantallazo negro. ¿Nada más? Dice, el micro sí, igual al juego se escucha un poco alto. Sí, ya le bajé el volumen al juego. Me había dado cuenta. Pero, ok, vale, gracias Jason por cerciorarte, ¿no? De que se escuche bien el audio del micro, que es lo más importante, de hecho. Las respuestas te salen solas, dice. ¡Ah, la verga! Y yo preocupado y... ¿Has aprobado el examen? ¿Cómo? No tengo idea, pero pues lo hicimos. Has obtenido el carnet de moto. Ok, tenemos licencia entonces para llevar a las nenorras. We passed on the first try, just like we planned. Oh, ok. Actually, it was pretty easy. I might have studied a little too hard. De hecho, sí. A ver. Ah, bueno, supongo que la animación que sucedía es esta de acá, pues, ¿no? Hi, are you on duty? Oh, es Dojima, sí es cierto. We just stopped by to get gas and, well, to take care of some minor business. Ajá. Ok. Where did you guys go? Oye, el modelo de Dojima tiene algo en la boca, creo. ¿Ese es un cigarro, huevón? Parece como si fuese un cigarro, hermano. Qué raro, tal vez sí es un cigarro, aunque... O sea, me sorprende porque... es una de las pocas veces que vemos a Dojima fuera de la casa, ¿no? Pero es que se nota que tiene algo en la boca. Dice, ayer me acosté a las 10, a la 1:30 me desperté y me quedé con el celular hasta las 5:30, donde por fin pude dormir un poco hasta las 8 para ir a estudiar. Bueno, sí, entonces debió haber sido un día pesado, pues, ¿no? Apenas dormiste 2 horitas antes de ir a la escuela, básicamente. Aunque algo que se recomienda, por ejemplo, es no dormir siesta durante el día, pues, ¿no? Ya que básicamente como estás descansando el cuerpo, pues tu cuerpo ya no siente tanta urgencia cuando se supone que es la hora de dormir. Dice, ¿a dónde han ido? A sacarnos el carné. Already? Tan pronto. De hecho, sí, hasta a mí me sorprendió de que ya sea tan pronto. I know it's just a written test to get a scooter license, but still, I wasn't expecting you to pass so soon. Ah, no, qué raro. Incluso Dojima no esperaba que pasáramos el examen tan pronto. Y es que, o sea, sí me dio el manual, pero pues se supone que debía leerlo, pero nunca lo hice, entonces creí que por lógica no le íbamos a pasar a la primera. Oh well. Looks like I'd better think of a way to convince my sister. ¿Cómo?
Ah, se refiere a la mamá del protagonista, o sea, a nuestra mamá, básicamente. Ah, gracias. I can't say no now that you've gotten your license. Bueno, tampoco anteriormente habías dicho que no, pues si eso que fue el día anterior nada más. Your enthusiasm is catching. A ver. Yes, you got the okay. I need to head home and read through the catalog. Well, see you tomorrow. Ok, nos vemos luego. Mind if I borrow you a sec before you head back home? Oh, ok, dale, no hay problema. Hey, Adachi. Ok, I just finished filling it up. ok. Una moto, justo. Sorry for dragging you into this. ¿Nos va a hacer manejar, creo? Perdónalas por las molestias, dice. This is my scooter. Oh, sí nos va a hacer manejar entonces. I had it fixed at the shop. It may be old, but it runs pretty well. Ajá. Ok. I came to put gas in it, but I wasn't expecting to hand it over today, too. Ah, entonces todavía no son eléctricos. Bueno, es que también pues es 2011, 2012 en el juego. Todavía lo que vendrían a ser los vehículos eléctricos pues no era para nada común. Pero pues qué buen papá es Dojima. Básicamente apenas sacamos nuestra licencia pues nos regala una motito vieja, pero es una motito de todas formas. Había venido a echarle gasolina, pero no esperaba dártelo hoy. I'm letting you have it. Ok. Gracias, qué moto tan chula. ¿Ya no te hace falta? ¿Qué moto tan chula? You can tell? The local shops don't carry twist grips, so I had one of the repair guys at work help me out with it in secret. Ok. Don't tell anyone that, okay? Sí, no hay problema. La pasión de Dojima por la moto salta a la luz. You're always so strict at the station, but you're a cool dad inside, huh? Eso es justo lo que había mencionado. Pero dice aquí, mira, pero en el fondo eres un cacho de pan, ¿eh? Esa expresión, que por cierto, en el audio, en el doblaje en inglés, dijo Adachi, you're a cool dad, huh? Dijo, que significa pues, eres un papá bastante cool, ¿no? Shut up, Adachi. Insisto que a Dojima parece que le cayera mal a Adachi, huevón. You always yell at me. Es cierto, no entiendo por qué. Still, I wish we had a sleek means of transportation like that. Pero ustedes... O sea, se supone que ustedes son agentes, son policías. Ustedes ya deben tener este tipo de vehículos... disponible para ustedes, ¿no? De hecho, sería hasta raro de que no tuvieran unidades. Who knows when that suspicious guy will show up again? Está hablando del bro sospechoso. Hasn't he been using professional quality cameras to take pictures of people's houses from the Amagi Inn to around here? What the fuck? ¿Por qué está soltando tanta información? ¿No está usando cámaras profesionales para sacar fotos de las casas que hay? Desde la posada Amagi hasta aquí. ¿Desde la posada? O sea, la persona que está usando una cámara profesional pertenece a la posada Amagi. No tiene sentido. O tal vez se referirá con esta expresión a que... O sea, está incluyendo a la posada... O sea, está incluyendo a la posada dentro de este círculo de locaciones, ¿no? Que ha estado básicamente sacando fotos. Creo que se refiere a eso. Más que desde la posada a los demás lugares, ¿no? Sí, debe ser eso, porque no tendría sentido que sea desde, ¿no? Como tal. Looks like he knows the back streets too, so a car won't be. Y también parece conocer los callejones con lo que un coche no
Will you stop blabbering like that? Go back to the car. Ok, creo que ya sé por qué le cae mal Dojima a Dachi. Suelta demasiada información a lo mejor. Es muy boca suelta entonces. Anyway. I was around your age when I got my license too. Ajá. I took the test behind my parents' back. Ah, mira, tal cual como nosotros. Aunque no tanto, porque sí le avisamos antes. When my dad caught me riding a scooter later on, he gave me a good thrashing. Don't tell Nanako about that, okay? No, ¿por qué le diríamos algo así a Nanako, de hecho? Para nada. Dojima sonríe pícaramente. Since I've already given the okay, I won't bug you about traffic laws. Just be safe when you're riding it. Es cierto, pues lo de siempre. Nada más hay que tener cuidado manejando y siguiendo las leyes de tránsito como deben ser. You do that, and I'll look the other way if you decide to ride it out of town. Can you promise me? Ok, vale. Good. I'll hold you to that. Ok, huevón, listo. Ya tenemos la motito para llevar a las nenorras. Tenemos un buen papá. Oye, es cierto que la motita esta siempre estuvo fuera, básicamente, de la casa de Dojima. Y, o sea, yo creí que nada más era decoración, pero pues ya sabemos por qué siempre estuvo ahí. Dice, ¿has recibido la moto de Dojima? Dice, a medida que conduzcas y te familiarices con las carreteras locales, podrás llegar a más lugares. Oh, wow. A ver, ¿tienes algo nuevo? No, nada nuevo, nada de diálogos nuevos. A ver, es la moto que te ha dado Dojima. ¿Qué vas a hacer? Conducir por el vecindario, dar un garbeo largo, no conducir. Voy a guardar la partida antes de eso entonces. A ver. Que por cierto, sigo sin entender qué dice esta canción. Pero, una misión secundaria nueva. A ver. Alguien me ha confundido con mi hermana otra vez. Nos parecemos tanto que nadie nos distingue. Todo el mundo dice que nos tiene envidia. ¿Cómo que nos tiene envidia? Ah, ok, vale. ¿De que se parezcan mucho, supongo? ¿No es una pasada? Oye, quiero pedirte una cosa. A ver. Quería volver a casa con mi hermana, pero no sé dónde se ha metido. Se ha perdido. Llevo esperándola un rato y no aparece. ¿Tú la has visto? Vamos a buscarla entonces. ¿En serio? ¿La vas a encontrar de verdad? Encuentra a mi gemela. Una niñita desaparecida. No está para nada cool, de hecho. Parece que otra misión secundaria y nos vamos a llenar de misiones secundarias al parecer, de hecho. Dice, tú, espera. ¿Puedo hablar contigo? ¿Tienes un segundo? A ver. Ay, qué gusto que un jovencito como tú quiera pasar el rato con una anciana como yo. Ahora escúchame. ¿Sabes lo que es un velo? Claro, lo que se pone en ¿cómo se llama? Las esposas, pues, ¿no? Al momento de casarse. ¿Qué dice? Me quedo AFK. Me voy a pegar un aguazo. No sé qué significa AFK, pero supongo que te vas a ir a bañar, pues, ¿no? Dice, ¿sabes lo que es un velo? Ajá. Vaya. Es encomiable que alguien tan joven como tú lo sepa. Debí decir que no para que me explique a lo que se refiere, si es que se refiere a otra cosa, pues, ¿no? Cuando una mujer se casa. Bueno, sí, entonces es básicamente tal cual lo que dijimos. Lleva un velo.
Decían que eso evitaba que los demonios le hicieran crecer cuernos tras la boda. Mi suegra insistió en que debía ponerme uno. Es intolerable que hasta te hayas planteado no llevarlo. Ella siempre hizo lo que le dio la gana. Lo digo en serio. Y yo no le caía bien para nada. Al final, yo me negué a llevar el velo y terminamos enzarzándonos en una discusión durante la ceremonia. Pero sin darme cuenta, me he convertido en una vieja gritona que se enfada con todo el mundo, igual que ella. Ahora me arrepiento, dice. Yo creo que por fin se me han caído los cuernos, o algo, ¿verdad? Puede ser. En fin, creo que debería colgar unos cuernos sobre la cama para simbolizar cómo ha cambiado mi forma de ver la vida. A las visitas les diré que son los que me salieron después de casarme. Pero no los venden en ningún sitio. A lo mejor puedo echar un vistazo. Es muy amable por tu parte. Cuento contigo para que me encuentres unos. Ok. Vamos a conseguirle unos cuernos. Quién sabe cuándo y cómo. Pero lo vamos a hacer, ¿no? Lo más seguro es que pues sea también en este... ¡Oh! Creo que me acabo de dar cuenta de algo. A ver. Hay muchas... Ok. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Hay muchas cosas redondas, ¿no? Me pregunto si vale incluir los postes de teléfono. Tengo que tomar una decisión. A ver. Vuelve a estar aquí. Nunca se va a casa. Me preocupa. Oh, creo que esto es una referencia. O bueno, no una referencia como tal, sino que como un indicio de lo que podría pasar. De que podría exponerse al peligro esta niñita. Y básicamente que le pase algo. Como desaparecer. Lo cual significa... Y es también una referencia a lo que le iba a pasar a una de las hermanas gemelas, ¿no? A ver. Mujer, antes de ir a trabajar conocí a un hombre encantador. Pero no iba a traicionar a mi novio. Aunque ya sabes, no puedes evitar que el corazón se te acelere. ¿Qué crees que deberías hacer? No es buena idea, ¿verdad? No es buena idea, pero te puedo decir que nada más con lo que te ocasiona esta otra persona, que eres una infiel. A ver. Aquí está. La red que llevas ahí es la que perdí, dice. Vaya, la has encontrado, gracias. Pero puedes quedártela. Mi abuelo me regaló una nueva. Ahora cazamos insectos juntos. Lo sé todo sobre insectos. Preguntar dónde cazar bichos. Oh, supongo que este tema de cazar bichos es para básicamente hacerlos como anzuelo para poder pescar. Allí, debajo de aquel árbol. Los bichos de aquí son muy listos. Si atrapas uno, los otros aprenden a no acercarse a ti. Pero al día siguiente ya no se acuerdan. Son listos, sí, pero también un poco tontos. Ok. Shota, vamos a leer una tira de la fortuna. Dicen que de estas sí te puedes fiar. Voy a descubrir si puedo casarme contigo. No, pues es la real niña precoz y es que por eso tiene el nombre arriba. Y ahí arriba, pues, ¿no? Dice, pero yo iba a ir a jugar al fútbol con mis amigos. ¿Qué? ¿Quieres ir a jugar al fútbol si estamos en medio de una cita? Qué maleducado, dice. ¿Esto es una cita? El niño ni enterado de nada y la otra niña toda, pues tal cual como está en su nombre, precoz. Intenciándolo ahí, ¿no? No, pues tenemos un montón de misiones secundarias ahora. ¿Qué podrías? A ver, vamos a ver si es que tienen diálogos nuevos. El otro día llevé una sección sobre cocina y fue muy interesante. Ok, esto podría ser un guiño al siguiente arco.
Iba sobre qué tipo de platos puedes preparar cuando no tienes mucho tiempo. Sugerían la carne a la parrilla. Uno intentó marinar su filete en vinagre, la cara que puso fue muy divertida. Parecía que acababa de morder un calcetín viejo y sudado. A ver, ¿te has sacado el carné de moto? No me creo que me hayas adelantado. Pero todavía no me rindo. Estudio todos los días para sacarme el mío. Oh, es cierto que este bro siempre mencionaba de que quería sacarse su carnet, pues, ¿no? Ya casi tengo el dinero ahorrado. Te alcanzaré enseguida, dice. Ok. Nada interesante por acá cerca. Entonces vamos a ir a explorar los demás lugares. Que por cierto, la otra niña gemela siempre parecía aquí cerca al río. Entonces vamos a hablar con los NPCs por si tienen algún dato por ahí. Dice: madre, menudo mozo estás hecho. Tener esa juventud ha de ser genial. Tú sigue correteando como hasta ahora, hijo. Ya tendrás tiempo de detenerte más adelante. Déjalo de pararte a oler las rosas para cuando tengas mi edad. Ok, que por cierto es un buen consejo, pero como todo en la vida, los excesos son malos. A ver, que por cierto, la niña siempre spawneaba por acá. Entonces ya no está, huevón. Lo cual puede ser que haya desaparecido. Pero puede como que simplemente esté en algún otro lugar. Que no necesariamente signifique algo negativo, pues, ¿no? A ver, anda, si es tú, pican o no. De hecho, no tengo idea porque hasta ahora no he... No he pescado ni siquiera una sola vez, huevón. A ver. Cuando piensas en llaves de tatada. Ok. Vamos a checar. A ver, vamos a hablar con este NPC a ver si es que tiene algún diálogo nuevo. Anda, si es el chaval de Dojima, dice. Mi mujer, tararara. Ajá. Nada nuevo. Nada nuevo, al menos con él. ¿Será este el gato del que te hablaron? Pero no tienes comida, tienes que venir preparado. Ok, sí es cierto, tengo una misión secundaria. Oh, que por cierto, ahora me dan acceso a esta parte del mapa. Antes ni siquiera podía acercarme hasta este terreno donde está marrón. O sea, nada más tenía acceso a donde estaba la hierba. Pero a ver, ¿no será esta la niña desaparecida? Gemela pequeña, ¿qué pasa? Su cara te suena. Es casi idéntica a la chica que estaba buscando a su hermana gemela pequeña. ¿Mi hermana mayor me está buscando? Dile que estoy aquí, en el lecho del río. No me iré a ninguna parte. Deberías ir a contarle a la chica que has encontrado a su hermana gemela. Oh, vale, pues supongo que no estaba desaparecida, solamente se fue a otro sitio, tal cual como lo mencioné. Ok, no tenemos nada más que hacer por acá y vamos a regresar a Calle Comercial. A informar de que, pues, la niña está bien, no le ha pasado nada. Dice, alguien me ha confundido con mi hermana otra vez. Le has dicho dónde está su hermana. Con que allí está. ¿Y qué hace en un lugar como ese? Bueno, no es un lugar, no es un lugar particularmente extraño, solo es un parque. Debería haber vuelto contigo. ¿Cómo que conmigo? Dijo que estaba bien y pues no sentí la necesidad tal vez. De todas formas el juego no me dio la posibilidad, entonces no es como que pueda yo decidir eso. Bueno, no pasa nada, iré yo a buscarla. Para algo soy la hermana mayor. Gracias por decirme dónde está, dice. Has recibido Taluk Go por 5. Ok, completamos esta misión entonces. Cuento contigo para que encuentres unos bonitos cuernos para mi pared. Nada de cuernos de vaca. Quiero algo como un cuerno de escarabajo gigante. Si eso quedaría de maravilla. Búscalos por donde haya calor y humedad. Se refiere al dungeon de Kanji.
Al fin y al cabo son bichos, así que estarán en algún lugar calientito. A menos que se refiere a que tenemos que hacer la actividad esta de cazar bichos con la red que nos regaló el niño pues, ¿no? Dice, a ver, por aquí no hay insectos así de grandes, eso seguro. Pero en algún lado tendrán que estar. Parece que no se consigue entonces en el dungeon, aunque puede ser que sí, igual. Vamos a guardarla por si acaso. Que por cierto, aún necesito también saber qué se supone que es lo que hace ¿cómo se llama? La motito esta que nos regaló Dojima, pues, ¿no? Pero también quiero saber qué es lo que se puede hacer con... O sea, cazando los bichitos estos que dijo el niño. Pero antes de eso, creo que sería prudente ir al instituto a ver si es que no ha aparecido nada nuevo, pues, ¿no? Oh, mira. Es Yukiko, huevón. Dice... parece que Yukiko... ok. Todavía no va a subir de nivel entonces. Aunque tengo prioridades por ahora. A ver, no hay nadie más por acá. Vamos a ver, en el segundo piso está la niña esta, pero pues... La verdad es que no avanzamos demasiado. Creo que no voy a avanzar por ahora su arcano. Ajá. ¿Vas a entrenar? Oh, tampoco va a subir de nivel Daisuke. Ok, será para otra ocasión entonces. Vamos a ver qué hay por acá. No recuerdo esta NPC parada justo aquí, de hecho. A ver. Estoy cansada de ir a clase. Qué rollo que hayan admitido Tatsumi. Es compañera de Kanji. Según dicen, ha montado una banda y va por ahí metiéndose con la gente. ¿Cómo he acabado en la misma clase que él? Dice. Anda por ahí fisgoneando en el edificio de prácticas. Hay muchísimo yuyu. Parece que Kanji acosa a la gente. ¿Serán ciertos los rumores? Pero el día de ayer mismo fui a hablar con él y no parecía nada de ese estilo. Ok, nada nuevo por acá al parecer. ¿Algo en la azotea tal vez? No, pues anda acosando gente el Kanji entonces. Dice, ¿qué te cuentas? Ahora que caigo, había una mujer que buscaba un aperitivo que no supiera a aperitivo. A lo mejor Chie sabe algo. Pero esta misión ya la hice, huevo. No es necesario preguntarle más. ¿Un aperitivo que no sabe a aperitivo? Ni idea. Los míos sí que saben a aperitivos. ¿Quieres uno? Chicle y carne. Supongo que nada más se activa de todas formas este evento para que el juego te dé un poquito más de ítems, pues, ¿no? Hablando de aperitivos, ¿te entra hambre dentro de la tele? Igual debería llevarme algo para picar la próxima vez. Es cierto, no me había preguntado eso antes, ¿no? Chie tampoco va a subir de nivel entonces todavía. Vale, entonces... podría ir, de hecho, al mundo de la tele. Me gustaría ser veterinaria en el futuro. Creo que eso ya lo había mencionado. Aunque... ok, ahora sí puedo guardar la partida para saber si es que... bueno, para averiguar qué son estas actividades de cazar bichos y lo que hace la moto, pues, ¿no? Ok, supongo que se va a activar una misión secundaria con la profesora esta en alguna otra ocasión. Ver la predicción del tiempo me deprime. Nunca dicen que va a hacer sol y calor. Ok. Nada nuevo, nada nuevo. Ok. A ver. ¿Qué? Ok. Nada nuevo. ¿Te has enterado de lo del fantasma del santuario Tatsuhime? Es un santuario muy antiguo. No me sorprendería que hubiera fantasmas
Pero un fantasma al que le gusta el pescado. ¿Cómo puede tener hambre si es un fantasma? ¿Qué tal si se lo da a otra persona, eh? Bueno, no tengo idea tampoco cómo es que un fantasma podría pedir pescado, pero ni modo, sucede. A ver. Oh, aquí está Kanji. Ah. Aquí viene esa cara de susto. ¿Tienes algo que decirme? Sí. Vale, pues vamos a otro sitio. ¿Cómo que a otro sitio? Oh, wow, se activó un evento. E iba a aprovechar este momento, de hecho, para hacer otras actividades, huevón. Lecho del río Samegawa. Has traído a Kanji para saber qué parte de los rumores es cierta. Ok, vamos a ver. What ¿Qué is it? quieres? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Hemos venido para que me eches la bronca o qué? No vas... Quiero hablar contigo. Huh. ¿Y por qué hablas como un poli? Bueno, Dojima es un poli, así que podría haber muchísima influencia, de hecho. Ok. Le preguntas a Kanji por su relación con la banda de matones. Huh? ¿Yo? ¿Con los matones? Oye, ¿sospechas de mí? Sí, quiero creerte. Ya me has oído. ¿Quiero creerte? Que no es verdad, dice. Quizá no sea fácil confiar en mí porque se comenta que pertenecía a una banda, pero tú tienes que creerme. Es culpa mía que circulen semejantes rumores, ¿no? A este paso voy a causarles problemas. La gente es así, no te rayes. De problemas, nada. De problemas, nada, supongo. Cuando tengas tiempo, hazme el favor de escucharme. Me siento muy coartado y soy demasiado tonto para saber por qué. Por muy torpe que sea, parece que Kanji desea cambiar. Sientes que entre Kanji y tú se empieza a forjar un vínculo. Ah, entonces esto nada más era para empezar el vínculo social con Kanji. Ok, entonces subimos de nivel Bueno, no subimos de nivel, empezamos el arcano de Kanji. No me lo esperaba, pero pues no está de más. Ahora pues vamos a tener ventaja al momento de fusionar personas con su arcano, pues, ¿no? Dice, has establecido el vínculo social Kanji Tatsumi del arcano Emperador. Ok. Para asegurarnos de que no les cause ningún problema, bueno, imagino que debería darle para el pelo a la banda de matones. Entonces sí estaba en la banda de matones. Hijo de puta, supongo que nada más ahora piensa dejarla. Later. Hablas un rato con Kanji y vuelves a casa. Mierda, quería averiguar este tema. De qué hacía la motito y todo esto, ¿no? ¿Vas a subirte en la moto de papá? Qué guay, dice. Entonces, ¿estás en una banda de moteros? ¿Cuándo vas a salir en la tele? No, para nada, de hecho. A riesgo de sonar como un disco rayado, asegúrate de cumplir todas las normas de tráfico, ¿vale? Si por lo que sea tienes un accidente, ten en cuenta que la culpa puede ser tuya. Es cierto. Muy buen consejo, por cierto, también. Noche, es nublado y como Dojima está aquí, no puedo salir. Dojima te ha dejado las cosas claras con su presencia autoritaria. Será mejor no salir esta noche. Ajá, efectivamente. No hay nada. Ok. No hay nada nuevo por acá. Vamos a ver el clima. El día de mañana va a llover, no hoy. Ok.
Oh, una llamada, a ver. Hola, soy Yukiko. Perdón por llamar tan tarde, pero ¿querrías entrar en la tele mañana? Si entramos suficiente... entrenamos suficiente, seguro que estamos preparados para todo. Piénsatelo. ¿Has pensado en explorar? Ujú. De hecho, pues... ya quería básicamente entrar en el mundo de la tele, pero tenía cosas más importantes, pues, ¿no? A ver. Tenemos aún los libros y creo que lo más importante que podríamos hacer ahora es leer, aprovechar en leer los libros para no tener inconvenientes después, ¿no? Con delicadeza, conocimiento y carisma, vale. Vamos a leer este de aquí, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Quieres estudiar? No. Entonces vamos a leer nada más. Dojima te ha dado esta estantería. No tienes nada que poner en ella. Y ver esto de... ¿Qué programas quieres ver? Ninguno, porque pues no está lloviendo y no tendría sentido ver ningún programa. Entonces, vamos a leer este de aquí. Ajá. Decides seguir leyendo con delicadeza. Aquí se describen varias técnicas de judo, así como su etimología y preguntas relacionadas con la disciplina. No te sientes más fuerte, pero sí te ves capaz de enseñar esos aspectos a cualquiera. Todavía te queda por leer una parte de con delicadeza. Decides reservarla para otro momento. Puede que esto incluso mejore las habilidades en combate. Tal vez me den una habilidad nueva. ¡Yo! ¡Yo! Dice Chie. Dice, buenas. Tell me why you did it. Dice, ¿quién crees que será el próximo en aparecer en el canal de medianoche? He oído que esta noche va a llover, pero que escampará a lo largo de la madrugada. Escampará. No había escuchado esa palabra antes. Tal vez supongo que se refiere a que la lluvia durará toda la noche. Oye, ¿estás pensando en cómo resolver el caso en tus ratos libres? Sé que yo también debería, pero ese tipo de cosas se me dan fatal. ¿Y a ti? A pensar me da dolor de cabeza. Se me da bien razonar, dice. Dice, puta, no hay nada más lindo que sentir el agua caliente y algo de música para desestresarse. Sí, claro, pues, ¿no? No, es que... A ver, creo que la forma en la que el cuerpo reacciona es que al sentir el agua caliente o tibia, es como si la circulación de la sangre fuera, si de por sí va en un ritmo normal, cuando hay agua caliente va muchísimo más rápido la circulación. Entonces eso es probablemente lo que nos hace sentir esta hasta se podría decir como masaje en el cuerpo que nos ocasiona el agua caliente. Y sí, por supuesto, eso es una sensación súper cool, de hecho. Vamos a ser simpáticos con Chi, entonces vamos a decirle que sí, a nosotros también nos da dolor de cabeza. A mí también, así que actúo sin pensar. Bueno, todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles. Lo mío son las patadas. Los momentos como este son perfectos para entrenar. Ok. Las clases han terminado por hoy. No tienes más remedio que esperar a que llueva otra noche. Ya tienes carné, pero aún no conoces bien el pueblo. Hoy deberías salir a dar una vuelta en moto. Que por cierto, mierda, tenemos otra misión secundaria. ¿Cuántas más vamos a tener, weón? A ver. ¿Te has enterado? Dicen que hay un fantasma en el santuario Tatsuhime. ¿Sí? Si vas de noche aparece el fantasma de una mujer. Y te amenaza a menos de que le des pescado. No te amenaza, solo te dice que necesita ese pescado, ¿no?
¿Por qué tiene que ser pescado? No es algo que la gente suele llevar encima, la verdad. Ay, creo que voy a estar una temporada sin ir al santuario. Disculpa, tengo otra petición. ¿Me puedes ayudar? A ver. Después de que me trajeras aquel ángel, se me ocurrió otra petición. ¿Podrías traerme un crucifijo esta vez? Me gustaría ponerlo al lado del ángel. He vuelto a oír noticias aterradoras. Me da miedo estar sola en mi cuarto. Ok, vale, supongo. Las plateadas son muy comunes. Algo como una cruz torcida estaría bien. Creo que esto serviría, así que cuento contigo. Adquirir una cruz torcida. No, pues ahora soy el sirviente de todos, huevón. Me agarran para hacerle favores a todo el mundo aquí ahora. Ok, esa tuvo que haber sido la última misión secundaria. No creo que haya otra, a menos que sí, huevón. Que por cierto está lloviendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, pues básicamente pasar el rato en la biblioteca. A ver, hoy está lloviendo. Mañana también lloverá. Lo más probable que después... Bueno, una vez se haya hecho de noche en el juego, vaya a suceder lo del canal de medianoche. Aunque no se ha sabido nada de entrevistas en la TV. Lo más seguro es que también pase algún evento de ese estilo. Pero aún nada es seguro, pues, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver. No, al parecer no hay nadie por acá quien desee un favor, una misión secundaria que tenga pendiente. Ok, descartamos entonces básicamente que haya alguna que otra misión secundaria por aquí nueva. Lo cual estaría súper bueno, que de hecho lo mejor que se puede hacer es acumular la mayor cantidad de misiones secundarias para básicamente hacer un solo viaje al mundo de la TV y hacer todas estas misiones secundarias. O sea, dedicarnos a completarlas todas en un solo viaje, siendo que pues nos ocuparía demasiado tiempo ir en varias ocasiones al mundo de la TV. A ver, vamos a la calle comercial. Que por cierto, no he tomado nada de agua en todo el stream hasta ahora. ¿Cuánto vamos de stream? Una hora con 30 minutos. Entonces, lo cual incluso siento que no he desgastado para nada mi voz. Lo cual quiere decir que la estamos rompiendo, huevón. La estamos haciendo súper bien. Pero nunca está de más hidratarse, pues, ¿no? Nunca está de más. A ver. A ver si es que hay armas nuevas por aquí, tal vez. Oh, de hecho sí las hay, weón. Lo cual significa que va a haber un arco nuevo. A ver. Katana de imitación. Ok, vamos a comprarlo entonces. Sí es cierto, ahora está Kanji también en la lista. ¿Quieres comprar katana de imitación? Bate de pinchos, katana de imitación. No, pues esta katana de imitación es peor que el bate. Entonces no tendría sentido comprarlo siquiera. A ver, vamos a ver con este. Llave de habilidad. Machete de caza. Ok, estas estadísticas no lo entiendo, huevón. O sea, dice ataque y golpe. ¿No deberían ser la misma estadística? Es que no entiendo. No tengo ni idea qué significa.
Oh, vaya, todos estos ítems que he comprado anteriormente son mejores que los nuevos. Lo cual es extraño, de hecho. No. Oh, mira, esta sí es mejor, aunque no por mucho, de hecho. Esta sí voy a comprarlo. Que es un ítem para Ganji, entonces creo que hace sentido que sea este, ¿no? El mejorcito. A ver. Es peor también. Este lo mismo. Este también es peor. What the fuck, ¿por qué este? ¿Por qué hay peores ítems que antes? No tiene sentido. Sí es cierto, kanji. Camiseta de calavera. Evasión. Defensa y evasión. Ok, sí, es mejor subirle la defensa. Vale. ¿Y qué onda, Jason? ¿Sigues jugando el Shifu después de haberte dado un baño? Comprar accesorio, a ver. Me imagino que sí, o ya te estás por acostar. A ver. Ah, no, los accesorios para los demás ya lo hicimos, de hecho. Aumenta la fuerza, la resistencia. Resistencia para Kanji. Ok, con eso tenemos más que suficiente. Estoy en Persona 3. No, pues entonces ya se podría decir que eres un fan hecho y derecho de Persona. Porque es lo que un fan de Persona haría. Pasarse básicamente todo el día jugando. Ay, ay. Yo creí que ibas a jugar por un rato más Shifu. Supongo que el juego te atrapó bastante, ¿no? Como para que lo estés jugando por un montonazo de tiempo. A ver. Ok, no hay nadie aquí, en días de lluvia. En el santuario. No, ni tampoco hay nadie por acá. Entonces vamos a Jones. A ver si es que hay algo nuevo tal vez por acá. Ah, mira, está Dachi aquí, pero no, parece que no va a subir de nivel. ¿Qué dice? Adachi parece ocupado. Ok, vale. Nada nuevo entonces por acá. Lecho del río. Dice, mañana es primero, así que no tengo clases. Tengo pensado quedarme hasta tarde. No, pues entonces, con mucha más razón. Dale, pero, no te duermas tan tarde, pues, hermano. Te puedes dormir igual. Te puedes dormir, te puedes enfermar, huevón, por desvelarte tanto. Ok, no hay nada por acá, huevón. Lo cual quiere decir que vamos a probar este tema de qué es lo que hacen estas actividades. Y con actividades pues me refiero a ir a sacar la motito y el tema de los bichos también. Aunque está lloviendo, probablemente sea que el tema de los bichos no esté disponible ahora mismo por la lluvia precisamente. Vamos a checar si es que sí. Dice, no parece haber insectos cerca. A lo mejor es por la lluvia. Ah, me lo imaginaba. Vale, entonces vamos a checar este tema de la moto. Y creo que por el tema de la lluvia también no me dejen usar la moto. O sea, porque está lloviendo y porque puede ser peligroso usarla. Entonces, pues puede ser que sí, ¿no? Dice, si me enfermo mejor, dice, excusa para no ir a estudiar. No, pues también. Dice, a ver, es la moto que te ha dado Dojima, ¿qué vas a hacer? A ver, vamos a conducir por el vecindario, ¿te vas a llevar la moto? Sí. Ok, sí me deja sacar la moto mientras está lloviendo. Cualquier excusa para no ir a clase es buena.
No, no es cierto. No hagan eso. No hagan eso, niños. Por favor, sean responsables. Esta es la estación, huevón. La estación en la que llegamos y cuando nos cruzamos a Mary por primera vez. A ver. Dice, has llegado a la estación tras haberte perdido, pero sientes que empiezas a conocer el lugar. Vas a tener que dar otra vuelta para familiarizarte más con la zona. Tu coraje ha aumentado. ¡A la verga! Se puede aumentar el coraje con la moto. Hasta ahora no había una actividad en específico para poder aumentar el coraje. Entonces, ok. Saliendo en moto básicamente se aumenta el coraje. Vale, eso es bueno saberlo. Pero vamos a básicamente regresar en el tiempo. Porque pues... queremos aprovechar el tiempo de lluvias. Estudiando, huevón, en el instituto. En la biblioteca. Para aprovechar el boost más que todo, ¿no? Dice... La otra vez andaba en clases y nos renovaron la foto de la plataforma estudiantil. Vi mi foto y según yo puse cara neutral, pero en la foto mi cara neutral se ve bien depre. No, pues eso más que todo tiene que ver porque no estamos del todo familiarizados con nuestras expresiones faciales, pues, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa cuando te vas a tomar una foto con el teléfono, ¿no? A veces quisieras tener una expresión específica que por más que trates y trates y trates de poder lograrla, no te sale básicamente, ¿no? Esto pasa muchísimo, muchísimo. Que, por ejemplo, cuando vas y te paras enfrente del espejo, es diferente porque ahí más o menos es como que puedes checar cómo es que se manejan tus expresiones faciales y qué tipo de músculos participan en que tu cara se vea de cierta forma. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Si es que quisieras lograr alguna expresión facial en específico, pues practicarla en el espejo es lo mejor que se puede hacer, de hecho. Aunque, como en la foto, no te puedes ver literalmente en el espejo porque, pues, es una foto. Estás frente a alguien y no frente a un espejo. Puede que no salga tal cual como en el espejo, pero te va a dar unas mejores posibilidades de que salga como quieras, ¿no? A ver, calle comercial... No, pero salir de la calle comercial. Me quiero ir al instituto para poder ir a pasar tiempo en la biblioteca. A ver. Oh, está Yukiko aquí. Y está la minita esta otra también. Aunque todavía no le podemos hablar como tal. Dice, oye, si tienes tiempo, ¿quieres ir a buscar? De hecho, sí vamos a ir, pero no ahora. I see. A ver. Pero pues ni modo, si saliste depre en la foto. Que por cierto, Jason, yo hace poco me saqué mi identificación nueva. Porque básicamente la anterior que tuve expiró y pues necesitaba una nueva, me sacaron una foto. Y la verdad es que me veo horrible en la foto. Más que todo porque mi cabello, como yo tengo costumbre en usar el cabello un poquito más largo de lo normal, me hicieron hacerme el cabello así como que a los lados. Porque según mi cara se tiene que ver bien en la foto. Y porque me tapaba demasiado la frente, decían. Y pues me hicieron hacer el cabello así a los lados súper horrible y salí horrible también en la foto. Y pues ni modo. Ni modo, es lo que hay. Y me veo bien, o sea, literal quedó horrible la foto. Incluso se ve hasta peor que mi identificación que había expirado, weón. Pero ni modo, son este tema de las fotos, pues, ¿no? Y aparte también me acuerdo que el día en que me sacaron la foto,
La mujer esta que me estaba atendiendo, pues también se tardaba un montón en sacarme la foto, huevón, por alguna razón. Y como también te tienes que sacar los lentes para que pues puedan captar tu cara bien, de tanto que mantenía mis ojos abiertos, porque me decía que mantenga los ojos abiertos para que no saliera pestañeando en la foto, pues me empezaron a arder los ojos, huevón, y estaba lagrimeando y lagrimeando. Y pues mucho peor, por eso salí también. Y ajá, Instituto Yasogami Biblioteca. Has conseguido resolver un problema complicado. Tu conocimiento ha aumentado. Estudias mientras la lluvia repiquetea contra la ventana. Otra vez, tu conocimiento ha aumentado. Como has terminado de leer método de estudio, has estudiado de manera más eficiente. Tu conocimiento ha aumentado otra vez. Y es la última también, pues, ¿no? ¿Qué dice? Le pregunté a mis panas y según ellos, mi cara normal. Y la de siempre es la cara de alguien cansado y depre. Y bueno, es lo que toca. Ah, bueno, si es tu expresión de por defecto, pues supongo que no hay nada que hacer, ¿no? Es la que toca, ajá, tal cual como dices. Es la que te tocó. Dice, bienvenido a casa, hermanito. Aunque, por ejemplo, mira, cuando se trata de expresiones faciales, también tiene que ver todo el tema de la actitud. Porque, por ejemplo, cuando vas por la calle, siempre hay gente que... Bueno, no siempre hay gente, pero siempre te puedes cruzar con gente que tienen una expresión... así como si estuvieran enojados, pero realmente no están enojados. Entonces... también tiene que ver cómo es que, ya sea por cualquier motivo, ¿no? O lo que sea, por cómo lleves tu vida. Entonces, probablemente una persona que, pues, qué sé yo, reniega demasiado durante todo su día, incluso aún no estando enojados, su familiaridad con ese instinto para uno se le vuelve algo normal y natural. Entonces te quedas con eso. Básicamente solamente por costumbre. Entonces también tiene que ver con el tema de estados de ánimos y cómo estés llevando en general, pues, ¿no? Tu entorno y etcétera. Y de que se puede cambiar, sí, pues, ¿no? Y cómo es llevando tu vida de una o de la forma que te gustaría que fuese, ¿no? También se puede con ese tipo de cositas, pero no todos tenemos las mismas posibilidades, entonces es un tema un poco complicado también, pues, ¿no? Pero de que se puede lograr, sí, por supuesto. Para ya sea que quieras lucir un poco más amigable, un poco más alegre, o qué sé yo, un poco más neutral y tal. Pero la expresión natural de todo el mundo básicamente es tener una cara de sueño o no reflejar nada, ¿no? Eso es lo más normal. Que por ejemplo, mi cara normal es como si tuviese sueño, creo yo. Es que así me veo también en la última foto de mi identificación. Entonces, me veo con sueño, pero lo más probable es que me vea con sueño porque, pues como decía, ¿no? La mujer esta me estaba haciendo mantener los ojos abiertos para que no aparezca pestañeando en la foto. Y me empezó a lagrimear los ojos por no pestañear. Y pues ni modo, aparecí con sueño en la foto. Con sueño y con el cabello todo horrible, porque según me tapaba demasiado, pero ni modo. Es lo que hay. What's wrong? Parece que Nanako no está haciendo nada. Siente que tu relación... Oh, aún no está lista. Ok. No va a subir de nivel a un Nanako, entonces, vamos a leer, tal vez. No, aunque creo que ya no es necesario leer. Ya avancé un libro. El único libro que nos hacía falta, de hecho. A ver. Claro, este de aquí. Y los demás
vamos a hacerlo en días de lluvias, creo yo. Y no, ok, vamos a dejarlos ahí entonces. Vale, como no ha estado Jima en casa, pues eso significa que puedo salir sin ningún problema, huevón. A ver. A ver, vamos a la calle comercial a ver si es que no hay nada nuevo por acá. Oh, es esta la minita de las clases. Good evening. Pero no voy a pasar tiempo con ella. Oh, Anda. El trabajo me tiene... Me ha tocado volver a hablar con aquella anciana. Tengo hambre. Parece que Adachi todavía no ha cenado. ¿Sientes que tu relación con Adachi se estrechará pronto? Va a subir de nivel de Adachi. Pero vamos a checar las demás opciones, huevón. Huh? ¿Qué dice? Anda, buenas noches. ¿Has salido a pasear? Voy de camino a casa. Es el mismo diálogo de siempre. Pero no va a subir de nivel todavía Yukiko, entonces pues ni modo. A ver. Es el mismo diálogo de los fantasmas y tal. A ver, ¿qué hay de nuevo aquí en el Aya? Comprensión. Creo que comprensión no nos hace falta. Siento que estudiando en los días de lluvia es cuando nos subimos, pero que un montón, la comprensión. Entonces es la estadística que menos debemos subirnos. Hola, ¿qué haces aquí? Dice. Acabo de salir. Ajá. Ok. Todavía no, entonces. ¿Podré sacar la moto de noche? Que por cierto, quiero checar también si es que se puede interactuar con los escarabajos de noche. Bueno, no escarabajos, pero con los bichitos, pues. A ver, porque escarabajos era lo que nos daba el niñito este. No recuerdo exactamente qué es lo que era. Vamos a guardar acá. Que por cierto, ya debería estar guardando en otro slot, siendo que ¿cómo se llama? El arco de kanji ya terminó, pues, ¿no? Está para esperar nada más la siguiente ocasión que va a pasar el tema este del mundo del canal de medianoche. Ajá. A ver, ¿cómo está? Oh, mira, sí se puede hacer esta vez. Ok, acabo de guardar la partida, pero más que todo voy a hacerlo para averiguar exactamente de qué es lo que sirve. Pero lo más seguro es de que, pues, simplemente sea para poder agarrar estos bichitos como señuelo, pues, ¿no? Para pescar. A ver. Uy, el fantasma ya no aparece en la cinemática. Hay muchos bichos alrededor del árbol. Pulsa el botón de acción para usar la red. Déjala caer cuando aparezca signo de admiración sobre tu cabeza y obtendrás mejores resultados. Intenta hacerlo justo a tiempo. ¿Ok? Ok. Quizás no has usado la red en el mejor momento, pero si pulsé el botón en el preciso momento. Aún así, puede que hayas logrado atrapar algunos insectos. What the fuck, ¿tan preciso tiene que ser? ¿Has cazado grillo Meiou? No sé cómo pronunciar eso, sinceramente. Has cazado mariquita Tatsuhime. Oh, esto era lo que nos daba el niñito. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero mira, no pasa el tiempo cuando hacemos esta actividad. Ok, lo cual significa que pues puedo hacerlo en cualquier momento sin tener el temor de malgastar el tiempo, por así decirlo, ¿no? A ver, vamos a la ribera.
Aquí está el perrito este, el perro ta ta ta. Ajá, es lo mismo, básicamente el mismo diálogo que nos saltaba. ¿A dónde quieres ir? Vamos a... no quería ir al santuario de nuevo, pero bueno. Vamos a sur. Que por cierto, hace mucho ya que no checo este tema de las actividades que el resto de los demás hacían. Mira, dice, pasó tiempo con Nanako, trabajó en casa, tiempo con Adachi, Nanako, Adachi, trabajó de conserje, Nanako leyó en casa. Ok, parece que es básicamente lo regular. Y es que ya tampoco necesitaba... No tenía una necesidad de tener que leer estos inputs de los demás jugadores, pues porque básicamente ya nos hemos establecido en el juego y ya podemos también calcular exactamente qué es lo que necesitamos para que nos vaya mejor o de la mejor forma mientras vamos progresando en el juego, pues, ¿no? Entonces, como Adachi está a punto de subir de nivel, creo que pues vendría siendo lo mejor para hacer ahora mismo. Vamos a ver. Y de ser de lo contrario, que nos suba de nivel y que simplemente nos dé un boost. Pues... Bueno, no podría decir que cargamos la partida. No, sí, tal vez podremos cargar la partida y pasar tiempo con Nanako. Siendo que es prioridad para mí. A ver. Sientes que se estrechará pronto, lo cual significa que va a subir de nivel, aunque eso ya ha pasado una vez, que no subió de nivel el personaje que se supone que tenía que subir de nivel. Pero pues vamos a comprobarlo. Sí, ¿por qué no? Tengo entendido... Ajá. Ok. Oh, esta vez sí. ¿Cómo se llama? Siempre... No sé por qué me estoy olvidando su nombre. Adachi. Residencia Dojima Salón. Has invitado a Adachi a cenar. La última vez no quiso venir a cenar con nosotros, pero esta vez sí. Big Bro. Oh, hermanito, las patatas aún están duras. Hoy comemos codito. ¿Codito? ¿Qué es codito? ¿Codito? ¿No será codillo? No, pues aún siendo codillo no tengo idea qué sea. Ahora te ha salido. ¿Te gusta el codillo, Adachi? Más o menos. ¿Más o menos? Sí que me gusta. Es que hace mucho que no lo como. ¿Siempre cocinas este tipo de cosas? Me imagino que Dojima no parará de deshacerse. De deshacerse en halagos. Deshacerse. Ok. La verdad es que sí. ¿En serio? No parece el típico que diga esas cosas. Adachi se encoge de hombros. Me he enterado de que te vas en primavera. Seguro que Dojima se hinchará de llorar. No, pues tenemos que completar el año escolar para irnos, básicamente. Nanako baja la mirada con tristeza. Oh. No, pues, ¿para qué lo mencionaste, huevón? Ay, perdón. Pero para eso queda mucho. Oye, Nanako, ¿conocías este truco? Adachi saca una moneda de 500 yenes. Fíjate bien. Adachi coge la moneda. ¿La ves bien? La moneda ha desaparecido. ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho otra vez? Hazlo otra vez, dice. No, ahora te voy a hacer uno mucho mejor. Mira el bolsillo de tu hermanito. What the fuck? La moneda estaba en tu bolsillo. Ok. Qué buena forma de, pues, cambiar el tema y no hacer sentir a la niña triste. Pues no. ¿Te gustan los trucos de magia? No mucho, solo lo hago porque soy hábil con las manos. Ok. No me gusta nada hacer estas cosas.
Ah, wow. Qué raro. Parece que a Adachi le alivia ver sonreír de nuevo a Nanako. Quizá tendría que haber sido mago. Así no estaría metido en este... bueno. Supongo que no hay nada como ser funcionario. No creo que pudiera ganarme la vida con las manos. Adachi se encoge de hombros. Sientes que comprendes un poco mejor a Adachi. Oh, huevón, sí subió de nivel entonces. Bueno, vale. Subió de nivel Adachi. No hay necesidad de cargar la partida entonces. Qué bien huele. Creo que al codito le falta poquito. Otro chiste súper súper fácil y nada gracioso, pero... Ok. Es codillo. Rodillo. Codito, dice. No, lo he dicho bien. No, pues ya se pusieron a pelear como niñitos. Los tres pasan una noche divertida. Ok. A ver. Oye, y por cierto, Jason, ¿qué tal te va con el Persona 3? ¿Ya te adaptaste súper bien al combate? Me imagino que sí, pues, ¿no? Pues básicamente en todas las personas, imagino que en Persona 3 también no es una excepción, de que el gameplay funciona bastante similar, pues, ¿no? Es básicamente explotar las debilidades de los Persona en general, ¿no? ¿Te acuerdas? Ok. A ver, al parecer no hay nada. No hay nada interesante el día de hoy en el juego por hacer. A ver. Ok, todavía no va a subir de nivel. Creo que lo mismo pasa con Yosuke incluso. Buenas. Oh, mira, Yosuke sí va a subir de nivel, pero vamos a checar nuestras demás opciones. Tell me why you did it. A la verga. Otra misión secundaria más, weón. A ver. ¿Sabías que antes había un club de limpieza en este instituto? Soy el último miembro del club que queda. Quiero decir, los demás ya se han graduado. Yo lo haré este año. Aunque el club desaparezca, estoy buscando a alguien que continúe con mi pasión. Parece que tú prometes. ¿Te interesaría ser mi sucesor? A la verga, no quiero decir sí nada más por no ser mala onda, pues, ¿no? Pero parece que sí me va a tocar que hacerlo. Dice, ahora tengo que rehacer todo desde la última vez que guardé. Lo estoy reabriendo porque por sus huevos se cerró solo. O sea, ¿se te perdió todo tu progreso? Debes siempre guardar, siempre que te dé la oportunidad y siempre que hagas algo... siempre que sientas que hiciste bien algo. Por eso es el motivo de que siempre guardo la partida cuando tomo buenas decisiones, ¿no? O antes de hacer una decisión importante. Para básicamente poder regresar hasta donde guardaste. O por si hay algún crasheo también, pues, ¿no? Me imagino que te crasheó el juego así de la nada y perdiste todo tu progreso. Que por cierto, qué bueno que hasta ahora no me ha pasado. Pero sí, es una lata tener que hacer todo. Pero bueno, lo bueno de eso es que pues se aprende a tener que guardar constantemente, pues, ¿no? A ver, vamos a decirle que sí, ¿sí? Entonces, consigue el equipamiento para demostrar que mereces heredar nuestra pasión por la limpieza. La pasión del club de limpieza. No te preocupes, no es difícil. Quiero que traigas una herramienta y ropa apropiadas para limpiar. Tú tráemelo todo. Ok, tenemos una misión secundaria más. Que no esperaba encontrar una nueva, sinceramente.
Nada más estaba como que leseando de que probablemente había algo nuevo por ahí, pero pues, me equivoqué. Y tenemos una misión secundaria más. Ok, vamos a explorar el siguiente edificio que tenemos. Y en caso de no encontrar nada nuevo, aunque todavía necesitamos explorar las partes exteriores del instituto, y si no hay nada nuevo incluso en estas circunstancias, pues fácilmente podemos pasar tiempo con Yosuke, ¿no? So pounding. Que por cierto, oh mira, supongo que podríamos ya también pasar tiempo con Kanji. Dice, Yeah. oye, ¿estás libre? Parece que Kanji tiene tiempo libre. ¿Cómo tienes a Oberon? Va a subir de nivel también Kanji. Genial, huevón. Aunque, en cuanto a miembros del equipo, mi prioridad también son los principales. Entonces estaríamos pasando tiempo con Yosuke sobre Kanji, ¿no? Ok. Vale, parece que no hay ninguna otra misión secundaria por aquí. Entonces, pues vamos a explorar los exteriores. Entonces, oh, mira, es Mary, huevón. Anda, si estás aquí. Oye, hoy quiero ir a un sitio. No va a subir de nivel todavía. Al parecer, los personajes que ya se han estancado en que aún no van a subir de nivel, parece que se van a quedar ahí a menos que pasemos que pasemos tiempo con ellos. Lo cual es una lata porque al principio del juego, pues por supuesto que nada más tenía que pasar un tiempito para que se reactivaran de nuevo. Pero al parecer ahora ya se desactivó eso. Entonces vamos a tener que obligatoriamente pasar tiempo con ellos para poder avanzar con su nivel de vínculo social, pues, ¿no? Entonces eso es algo bueno de darse cuenta. Porque podríamos estar estancados un montonazo más de tiempo y sin pasar tiempo con los personajes y haciendo otras cosas y al final te arrepientes, huevón, de no hacerla. Que por cierto, a ver, el zorrito puede que tenga otra nueva misión. A ver. Te has asegurado de que no había nadie cerca. No, pues ni modo, Jason, te tocó hacerlo todo de nuevo. A veces crashea el juego. Que por cierto, como el juego es relativamente nuevo, probablemente todavía tenga uno que otro parche de actualización para que el juego sea más estable y pues para que no crashee, ¿no? El zorro te ha traído un nema con un... lo que sea, ¿no? Con un deseo. Dice, queremos que Koro vuelva. Por favor, señor Saito. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el lema con el nombre, ¿no? ¿Será que piensa que cuantos más deseos se cumplan, más dinero echarán a la caja de ofrendas? Si cumples el deseo del lema, puede que tu relación con el zorro se fortalezca. Ajá. Básicamente esto es una misión secundaria, tal cual, ¿no? Ojalá vuelva nuestro perro. Oh, tal vez ese perro sea el perrito que siempre está a las orillas del río, pues, ¿no? El zorro parece contento. Ok. A ver, vamos a hacer este tema de los bichitos. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, pero a ver. ¡Ey! Esta vez sí lo hice a tiempo. Has usado la red en el momento justo. Bueno, como la ocasión anterior fue primera vez, que tenía que darme cuenta de la animación que iba a suceder, pues probablemente por eso me tardé un poquito más. Pero como ya me memoricé la animación, pues apenas salió es que presioné el botón, de hecho.
Has usado la red en el momento justo, dice. Dice, llegué al piso 70, la tercera planta de la fucking torre. Va, en realidad ya voy por el 77. Bueno, sí, lo más seguro es que... O sea, repito, ¿no? Porque sea el juego relativamente nuevo, por eso tal vez todavía le faltan unos cuantos parchecitos para que el juego se mantenga estable. Pero seguro no fue demasiado progreso, ¿no? Porque, por ejemplo, en las torres y en los dungeons se puede literal avanzar bastante rápido. A menos que sea... o que tenga eventos múltiples, ¿no? Y eso es lo que lo hace más tardado. Pero después de eso, sí se puede avanzar relativamente rápido, de hecho. A ver. ¿Has cazado Mariquita Tatsuhime? Oh, Bug Hunter. A ver. Dice, swing the net with the perfect timing. O sea, un trofeo por presionar el botón en el momento preciso, ¿no? Dice, ¿has cazado Mariquita Tatsuhime? Eso atrapamos la vez anterior. Oh, pero esta vez son múltiples. 3, 4. Ok. Parece que la Mariquita Tatsuhime es el... ¿Cómo se llama? Es el ítem... Bueno, es el premio mayor, se puede decir. A ver. ¿Tendrá algo nuevo? Lo sé todo sobre insectos. Preguntar dónde cazar bichos. Preguntar cómo cazar bichos. Bueno, ¿dónde? Allí debajo de aquel árbol. ¿No habrá alguna otra locación para cazar bichos, tal vez? Tal vez sí hay otra locación y que te salgan otros bichitos, ¿no? Ok. Ok, obtuvimos la misión del zorrito. Y pues vamos al lecho del río, que lo más probable es que sea el perrito este, ¿no? Que siempre está acá. Oh, aquí está, mira. Oh, esta vez nos gruñe incluso. Wow, wow. No sé por qué me acordé del video loquendo este de un perro haciendo los ladridos de que sean con la voz de loquendo. O sea, el wow, 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 wow. Suspiro. Wow, wow. Recuerdo que la primera vez que vi este video, weón, me cagué de risa, hermano. Dice, el perro se ha ido corriendo. Quizá sea el perro que se menciona en el lema que te mostró el zorro. Pero parece receloso. Dudas que vaya a volver pronto. Será mejor que lo busques otro día. Lo bueno es que hicimos este evento justo ahora. Para saber... para que las probabilidades de que vuelva a aparecer, pues... no se haga tan largas, pues, ¿no? A ver. Entonces vamos al pueblo. Vamos a ir a ver a Yunes, que lo más probable no haya nada nuevo aún. Oh, mira, está Dachi ahí incluso. Vale. Vamos a comprarle los ítems a la mujer. A la mujer esta. Ok. Ok, nada nuevo. Adachi, a ver. Oh, Ah, eres tú. Menudo aburrimiento tienes que tener si todavía estás aquí. Ajá. Ok, no va a subir de nivel Adachi aún, siendo que pues hace poco subimos de nivel con Adachi también, entonces para otra ocasión será. A ver. A ver, fuera de la residencia de Ojima, que lo más seguro es que no haya nada nuevo como de costumbre. Parece que ya crecieron las coles, huevón. Mi suegra sigue sin comerse lo que le preparo. Y eso que empecé a usar verduras frescas. Ok. Las coles ya crecieron. Entonces voy a guardar la partida. Para ver si es que vale la pena recogerlas ahora o después. No, ¿qué pasó? What the fuck? What the fuck? Oh, es de noche. What the fuck?
Voy a tener que cargar la partida, huevón. Puta madre. Ah, vale verga. Pero qué raro, ¿por qué pasé la noche en la residencia, huevón? A ver. 6 del 11. Oh, sí, ok, sí. Es del mismo día de esta partida, entonces. What the fuck? ¿Por qué pasé la noche? Y se supone que me iba a ir a otra locación. Bueno, voy a tener que hacer lo mismo del zorrito y de la mariquita y tal. Bueno, ni modo. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Still again. Baby, I need your love. Looking so different. A ver. Bueno, ni modo, toca que hacerlo de nuevo. A ver, vamos a hacer esto primero y luego lo del zorrito, pues. Ajá. Oh, me tardé esta vez. Qué raro, creía haberlo hecho de la mejor forma. Oh, ¿y no atrapé nada esta vez? Oh, vale. Entiendo la mecánica entonces. No voy a cargar la partida solamente por eso. Así que vamos con el zorrito, rapidito. Sí, vamos a saltarnos lo del zorrito. Porque pues es lo mismo básicamente. Y ahora tenemos que ir a la ribera para hablar con el perrito. A ver. Ok, y el juego nos dice que tenemos que esperar de nuevo a que aparezca aquí. No quiero irme a casa. Ok, es la misma niña esta que según se había perdido, pero realmente no se perdió, pues, ¿no? Nada más andaba de parranda por otros lares. Ah, ok, vale. A ver. ¿Qué más necesito? Ok, nada más creo, ¿verdad? Oh, es cierto, el tema Ah, creo que por eso fue, vale. Ok, entonces durante el día sí o sí tengo que pasar tiempo con algún confidente y tal. Y luego para poder recoger las coles tiene que ser sí o sí en la noche, ¿no? A ver. Ok, vamos a Younes, que era el único que me falta. Comprarle los ítems. Ok, listo, eso es todo. Entonces, pues vamos a pasar tiempo con Yosuke. Yo, what are we doing today? Oh, no quería hacer esto, huevón. Vale, instituto. Y por cierto, ¿cuánto vamos de stream? Vamos 2,17. Prácticamente 2,20. Hasta un rato más entonces, pues, ¿no? A ver. After the promise. ¿Dónde está Yosuke? What the fuck, ¿no está Yosuke? ¿Cómo que no está Yosuke, hermano? No me digas que porque cargué la partida y por el autogenerador es que no está Yosuke esta vez. No, pues si no está Yosuke, no tendríamos con nadie con quien pasar tiempo el día de hoy. Lo cual significa que es momento de dungeon entonces. No, pues no está Yosuke, hermano. Entonces vamos a juntar a todos para irnos al dungeon. Que por cierto ya extrañaba un poquito irme al dungeon y tal. Entonces, con muchas más ganas, entonces nos vamos también. A ver. No hay nada, huevón. Ok.
Vale, entonces pues nos vamos al dungeon directito, hermano. A ver, vamos a checar. No, pero ¿no estaba tal vez en alguna otra locación Yosuke? Lo cual lo dudo, siendo que siempre aparece aquí en el instituto. Puede que me haya confundido incluso, aunque realmente lo dudo. Pero puede ser. Oh, mira, Mary ni siquiera está aquí tampoco. Oh, puede ser que sí haya sido porque he cargado la partida. ¿Mary estaba ahí? No, pues el juego ya me castigó. Ya se enteró el juego de que... Ah, con que andas cargando la partida para no cometer errores, ¿verdad, cabroncito? Pues aquí te va que te jodemos tu ciclo de confidentes, hermano, y te jodes. A la verga. A ver. Me he estado olvidando que hay como que un tipo de sorteo aquí con la máquina expendedora. Pero no sucede nada. Has ganado otra bebida de la ruleta de la máquina. ¿Cuál vas a escoger? Ah, pero el premio solo es otra bebida. Lucky me. Oh, mira, es un trofeo. O sea, suertudo yo significa, ¿no? No sabía que había un trofeo por el sorteo este. Bueno, no es un sorteo, sino que básicamente tener suerte, básicamente. Dije básicamente 2 veces. Y pues ya está, hermano. No tenía idea de que había un trofeo. Oh, mira, otro premio más. Has ganado otro premio más. Has ganado otra bebida de la ruleta de la máquina. ¿Cuál vas a escoger? La ruleta ha terminado. Vale. Ok, entonces pues no tengo nada nuevo para hacer. Oh, pero estaba Yosuke y Mary. Sí, lo más seguro es que el juego haya hecho eso para reajustar la dificultad. Fuck. A menos que lo esté confundiendo con otro día, pero lo cual dudo. O sea, no tendría nada que ver. Lo cual dudo, aunque puede ser también. Vale, entonces vamos a juntar a todos para irnos al dungeon, básicamente. Vamos a guardar también antes de irnos a ¿cómo se llama? Aunque voy a hacerlo en otro slot esta vez. Baby, I need your love. A ver. En Junes, sí. Oh, ¿será que desaparecieron porque junté a todos en Junes, huevón? O sea, de accidente. Puede ser incluso, ¿no? Es cierto, puede que sí. Pero bueno, tengo también un montón de misiones secundarias por hacer. Entonces sería lo mejor, de hecho. Aunque, a ver, antes de hacer las misiones secundarias, quiero ver qué misión se hace dentro del dungeon y qué otra misión no. Ojalá vuelva nuestro perro. Un ema del santuario, una familia desea que Koro, su perro, vuelva a casa. Ok, y el perrito va a aparecer en cualquier otra ocasión, aunque no sabemos exactamente cómo. Dice, 20, por favor, dale comida al gato. Petición de un hombre que está al sur de la calle comercial. Alimenta al gato del Samegawa. Ok. Adquirir una llave antigua. Petición de una anciana que está en el lecho del río Samegawa. Llévale una llave antigua. Adquirir carbón. Petición de un anciano que está al norte de la calle comercial. Llévale carbón para una sauna. Ok. Col. Ok, esto de la col se hace recolectando la col, ¿no? Adquirir una cruz torcida. Ok. Renovación de escritorio parte 2. Adquirir un cuerno. Uy, es que son un montón, hermano. Son un montón de misiones secundarias. Pero fácilmente lo averiguamos al toque por acá, pues, ¿no? A
ver. Vamos a checar entonces. Vamos a ver el primero. ¿Cuál es el primero? Ah, ok. Ojalá vuelva nuestro perro, que vendría a ser la misión 09. A ver. Ah, ok, ojalá vuelva nuestro perro. Persona 4 Golden. A ver. Lo más seguro es que haya una misión del mismo, bro. Sí, efectivamente hay una misión del mismo, bro. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a cambiar aquí un toque. A ver. Oh, no era esta, era esta otra de por acá. Ok, ahí está hablando con el zorrito. ¿Está baja el volumen? Ah, bueno, a ver. No, pues hay audio doble, huevón. Voy a mutear el audio del juego entonces, para que no se escuche doble. Básicamente es la misma canción. A ver. Ya. Ya fuimos a buscar al perrito donde estaba. Pero quiero nada más cerciorarme de que vaya a aparecer en esta misma locación y que no vaya a aparecer en cualquier otra. O que tenga algo relacionado que tenemos que hacer dentro del dungeon. Eso es lo que quiero asegurarme, básicamente. El perro, ajá, es lo mismo y luego desaparece, pues, ¿no? Oh, mira, ahora aparece acá. ¿Pero es el mismo día? Oh, es al día siguiente. Oh, ok, vale. Al día siguiente, pues básicamente apareció cerca al santuario. ¿Eso es todo entonces? Intimidarlo con la mirada. Hablarle con dulzura. Ok, hablarle con dulzura entonces funciona. Se ha vuelto menos receloso. El perro se ha ido corriendo. Dudas que vaya a volver pronto. Será mejor que lo busques otro día. Ah, ok. Va a aparecer aquí al siguiente día. Brocheta de carne. Creo que sí había agarrado ese ítem. Bueno, comprado, ¿no? ¿Y dónde aparecerá esta vez? Oh, ok, vale. Parece que no es relacionado con el dungeon. Entonces no me tengo que preocupar con esta misión a lo mejor. Dice, ahora que estoy en el celular... Ah, ya que estoy cenando, veo que hay puntos en el canal. Llevo 2 horas con 30 y no tengo ningún punto. ¿Tenemos puntos en el canal? ¿Cómo así, Jason? Se supone que... no tenemos aún puntos en el canal. What the fuck, ¿tenemos puntos en el canal? No, pues, ¿cómo? No hay manera de que tengamos puntos aún. ¿Puedes, mandar tal vez una captura en el Discord? Estaría bueno, de hecho. ¿Qué es lo que le tienes que dar? Brocheta de carne. Parece que hubieron 2 ocasiones, ¿no? El perro se ha ido corriendo. Ajá. A ver. Me salté esta primera ocasión en que le dabas comida. A ver. Hablarle con dulzura. Ok, tienes que hablarle con dulzura de nuevo. Y luego es que sucede este tema de darle carne, ¿no? Desapareció de nuevo. Ok, vale. Ok, y esta vez tienes que darle la... Oh, hablarle con dulzura de nuevo. Ah, ok. Parece que van a ser varios días, ¿no? Para completar esta misión, básicamente. Si le das algo... Ok, brocheta de carne. Ok. Ok, vale, entiendo. Listo. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Aunque tengo que hacer que pase un día, entonces vamos a hacerlo después. Ahorita mismo tengo que irme al dungeon para poder terminar las demás misiones, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí entonces? Vamos a ver la siguiente misión. Que... a ver. ¿Qué sería? Dice, por favor, dale comida al gato. Creo que con esta misión nada más tenemos que pescar. Pero vamos a cerciorarnos de una vez.
Ok, vamos a checarlo. Vamos a escribir aquí. Por favor, dale de comida al gato. Oh, dale comida al gato. A ver. Sí, y efectivamente es el mismo bro que nos va a ayudar ahora. A ver. Checa el Discord. A ver, vale, voy a checar el Discord. ¿En serio tenemos puntos de canal? A la verga. No, pues, tenemos un cambio en el... ¿Cuál? ¿Te refieres a ese... a ese, cuadrito amarillo? Pero ese cuadrito amarillo no son puntos de canal. ¿O sí? Oye, sí es cierto, what the fuck. Oye, pero... O sea, Jason, se supone que los puntos de canal te lo activan después. Entonces no entiendo por qué te están saliendo puntos de canal, sinceramente. Abajo a la izquierda, junto al chat. Sí, 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 lo vi, no te preocupes. Pero realmente no entiendo. Se supone que yo no lo tengo habilitado. Es que tampoco me dejan habilitarlo, ¿sabes por qué? Porque necesito ser afiliado para poder habilitar los puntos de canal. Entonces, no hay forma de que siquiera puedas obtener puntos de canal, a menos que Twitch haya actualizado esas funciones, ¿no? Y básicamente que ya estén disponibles siendo no afiliado, pues, ¿no? Ok, básicamente esta misión sí se tiene que hacer pescando. Entonces esto ya no me preocupa. Ok, vamos a checar la otra misión. Adquirir una llave antigua. Creo que esto sí me acuerdo. Que teníamos que hacerlo en el dungeon, básicamente. Renovación, ok. Adquirir una llave antigua. Esto sí me acuerdo, de hecho. A ver, vamos a checar. A ver, vamos a checarlo rapidito acá. Aquí está, sí, de hecho me marca hasta que lo he visto. Entonces, sí. A ver, acá está. A ver. Sí, tenemos que pelear con este mob que son tipo policías. Ok, vale. Descartado. Entonces, ¿qué más sigue? Adquirir carbón. Esto también se hace aquí. Si no me equivoco, era con los musculosos. A ver. A ver, vamos a checarlo al toque. Oh, aquí está. Sí, es que también me lo marca como si ya lo hubiese visto. Entonces, lo cual significa que, pues, también lo he checado. A ver. Oh, este dungeon es nuevo, huevón. Me estoy spoileando entonces. Ok, no se supone que debíamos ver eso. Ok, no se supone que debíamos ver eso. Pero déjame checar, déjame cerciorarme que realmente es un dungeon nuevo. Parece que sí, hermano. Ok, no debimos haber visto eso entonces. Sí es un dungeon nuevo. Lo cual significa que todavía debemos esperar para poder hacer esta misión como tal. Entonces, la col nada más tenemos que recolectarlo. Adquirir una cruz torcida. Qué raro, no recuerdo que haya sido un dungeon nuevo. Pero pues al parecer sí, tiene una ambientación totalmente diferente. Entonces vamos a hacer esto después. Dice, ojalá te den los puntos, así podríamos interactuar mejor. Ojalá tenga puntos infinitos al ser mod. Ay, ay, ay. Si no sabes qué es Jason, voy a checar al finalizar el stream
Voy a checar el tema esto de los puntos. A ver, de repente me deja activarlos. Probablemente Twitch haya actualizado sus reglas y tal. Probablemente me deja activarlos ahora. La verdad es que no estoy seguro, pero si te aparecieran ahí debajo, puede ser que sí. Entonces, hay una posibilidad, claro está. Voy a tener que checarlo al terminar el stream. A ver. ¿Qué es lo que tengo que checar ahorita? Oh, ok. Vale, la siguiente misión. Dice adquirir una cruz torcida. Déjame checar esto. Oh, ese es 51. Oh, es otra misión entonces. Fuck. ¿Dónde estaba la playlist de este bro? Entonces es otra misión, huevón. A ver, listas acá. Vamos a checar que, por cierto, ahí shoutouts to Joe Gameplays, que es quien nos está ayudando, huevón, en básicamente con las misiones secundarias de aquí del Persona 4. Porque si no, estaríamos en la mierda, siendo que este juego no te da nadie de información de cómo completar las misiones secundarias. Entonces, un saludo para Joe Gameplays, que por supuesto que también debe ser un persona fan, ¿no? A ver. Estas son las preguntas de clase. No, esta no era. Misiones secundarias. Es esto de aquí, entonces. A ver si es que me carga. Oh, ok, esta es la primera entonces. Entonces necesitamos 26. ¿Cuál es esta? Oh, están en orden. Qué bueno que están en orden, huevón. Esta es la que sigue. Adquirir una cruz torcida. Ah, no, pero era 24 la de adquirir carbón. Bueno, pero ya que está aquí. No, pero esta sí se consigue en el dungeon de Kanji, si es que no me equivoco. A ver. ¿Cuál es el mob que necesitamos pelear aquí? Ok, son este mob especial. Vale, he peleado con este mob anteriormente. Y de hecho, tendrían que haberme dado... ¿cómo se llama? El ítem, entonces. Si no, voy a checar si es que me lo han dado, pues. Dice, no. Empecé, no hay puntos. No, pero sí hay puntos, Jason. Se supone que sí hay puntos en PC. Que por cierto, Jason, puedes usar los emotes en PC también si es que quisieras. A ver. En PC sí aparecen. Bueno, deberían. Qué raro, ¿ya no aparecen? Oh, bueno, no estoy seguro, pero puedes usar emotes. ¿No te aparecen en PC los emotes que se pueden usar? Tenemos emotes, pero tienes que tener instaladas las actualizaciones, por ejemplo. Por ejemplo, aquí puse un emote, pero si no tienes las extensiones instaladas, no te van a aparecer aquí, pero si te puedes fijar en el cuadrito del chat, ahí te aparece el emote, incluso. En celular me salen los puntos, pero en PC no aparecen los puntos del canal. Ah, mira qué raro, eso no lo sabía, ¿eh? O sea, yo creí que incluso sí veías los streams en el teléfono. Yo creí que veía los streams en el teléfono. Oh, mira, el chat está mucho más grande. Voy a tener que checarlo, a ver. No me había dado cuenta de eso. Vamos a checar el chat. Rapidito, entonces. A ver. Pero, por ejemplo, si te instalas las extensiones, Jason, puedes utilizar ahí los emotes que tenemos. Que, por cierto, son un montón también. Este es mi favorito. Que por eso digo, si no tienes instalado la extensión, no te van a salir en el chat, en tu chat,
por ejemplo, sino que van a... Bueno, si te fijas, aparecen aquí en el chat del stream, ¿no? En PC sí veo los emotes. Tengo las actualizaciones y alguna que otra extensión. Ah, ok, vale, sí te aparecen. Entonces, si de por si acaso quisieras usarlos, pues ahí están, ¿no? Ok, vale. Entonces, ya no me preocupo tanto por esta misión secundaria. Vamos a checar la otra. Tengo la Better TTV. Ok. Podrías instalarte las demás también porque en las demás es donde tengo más instaladas. Ajá. En Better TTV también es que tengo... ¿Cómo se llama? Emotes acá. Pero también tengo en las demás. Por ejemplo, en 7TV Global también tengo. ¿Y en qué más tenía? En Better TTV Global. Sí, es Better TTV Global. Ajá. Ahí sí, en cualquier por cualquier motivo quisieras usar los emotes, pues ahí están. Ok, voy a dejar de huevear con los emotes. Me voy a ocupar de aquí, de las misiones. Ok, adquirir carbón, huevón. 24, ¿no? Aquí está. A ver. A ver. Aquí no hace falta. Ok, con estos, ok, vale. Entonces, adquirir carbón, una llave antigua y adquirir una cruz torcidas, ambos se hacen en el dungeon. Bueno, estos tres se hacen en el dungeon de Kanji. Pero la 28, por ejemplo, es la que aún no tengo. Vamos a ver. Vamos a checar esto al toque. 28, renovación de escritorio, parte 2. A ver. Looking so different. Vamos a saltarnos de una vez. ¿Pero qué mob es? A ver. Oh, son las mesitas también, vale. Adquirir un cuerno entonces, 29. A ver. Ya es nada más la que sigue. A ver. Ok, ¿y estas? Ah, ¿es el escarabajo nada más? Vale, sí me lo imaginaba entonces. El escarabajo y la pasión del club de limpieza. A ver. Bueno, ¿qué número es? 31. Lo bueno es que las misiones secundarias están enamoradas. Pero iba a decir enumeradas. Oye, pero en serio qué raro, Jason, que no estén disponibles los puntos de canal. ¿Cómo se llama? Para PC. Pero, o sea, es que se me hace raro también incluso que estén disponibles para teléfono, siendo que no debería tener habilitados los puntos de canal. Por eso digo, ¿no? Que los puntos de canal están habilitados más que todo para cuando eres afiliado, pero pues yo aún no soy afiliado. Entonces no tiene mucho sentido, la verdad. Ok, vamos a saltarnos esto. Oh, a ver. Ok, esta misión se resuelve de otra forma. Ok, si se resuelve de otra forma voy a tener que encargarme de esto después. Vamos con las misiones que podemos resolver ahora mismo. Ok, ojalá vuelva nuestro perro. Requiere varios días. Por favor, dale comida al gato. Necesitamos pescar. Adquirir una llave antigua se hace en el dungeon de Kanji. Adquirir carbón también. La col la podemos hacer saliendo nada más del dungeon. Adquirir una cruz torcida. También en el dungeon de Kanji. Renovación de escritorio parte 2. Esto también en el dungeon de Kanji. Adquirir un cuerno también en el dungeon de Kanji. Ok. Listo, pues vámonos de una vez. La andamos haciendo larga también por acá. Oye, Jason, si es que puedes checar este tema del afiliado. Bueno, de los puntos de canal. Es que se me hace muy extraño, pues, ¿no? Porque se supone que nada más debería estar habilitado para cuando te haces afiliado. Pero pues, yo no estoy afiliado.
Entonces se me hace extrañísimo. Realmente se me hace extraño. O sea, por ejemplo, si tenemos puntos del canal, ¿no? Del stream, pues no hay ningún premio habilitado tampoco como para hacer nada con los puntos, pues entonces no tendría sentido de que los puntos estén disponibles tampoco, ¿no? A ver, vamos a checar esto. Vamos a Younes. Qué temazo. Sí es cierto, es un temazo, pues, ¿no? A menos que te refieras a otro temazo. Pero me imagino que hablas a la canción de Heartbreak, pues, ¿no? Que se ha estado tocando. Que por cierto, sí, pues se ha estado tocando imparable. Yo! De forma imparable desde que iniciamos el stream. A ver. Entrar en la tele. Let's go. A ver. Oye, que por cierto, Jason, no sé si te diste cuenta, pero teníamos a 2 personas en el stream viéndonos, aparte de ti. Pero ya se fueron, pi, aunque sí se quedaron un rato. Estaban chismoseando, creo. No sé si estarán todavía ahí, pero a ver, nada más para saber que no son bots, pues pongan algo en el chat, por favor. No, pero creo que ya se fueron. A ver. Ok. Oh, y por cierto, detecto una sombra poderosa en la zona llena de vapor en la que encontraste a Kanji. Creo que este mundo es cada vez más inestable. Yo solo quiero vivir aquí en paz. Maestro, ¿podrías derrotar? Sí, justamente es lo que vamos a hacer también, ¿no? Ok, necesitamos hablar con Kanji para ir a su dungeon. Ajá. Lo bueno es que, ¿sabes qué? Jason, es que está habiendo flujo de gente, que es lo que más me interesa, pues, ¿no? También. Creo que es lo más importante por ahora. Aunque no se queden, aunque no dejen su follow y tal, es lo más importante que haya flujo de gente, pues, ¿no? A ver, puedes organizar el grupo hablando con tus compañeros. Asegúrate de organizarlo antes de adentrarte. Es cierto, como máximo son solo 4 miembros, incluyéndome, ¿no? Por el equipo. Eso significa que alguien va a tener que salir. Añadir al grupo. Ok, Kanji, por supuesto, como es nuevo, lo necesitamos. ¿Y a quién me voy a llevar? Es que Yukiko no es tan necesaria en el grupo, pero es nuestra única healer. Probablemente quien no sea tan necesario por ahora, siendo que es súper versátil, es Yosuke. Entonces vamos a dejarlo a Yosuke fuera mientras. Ok, listo. Con esto es suficiente. Dice, percibo una sombra fuerte en la estancia vaporosa en la que Kanji estaba. Ve a darle para el pelo. Qué rara expresión. ¿Cómo que darle para el pelo? ¿Y eso siquiera qué significa? Ni idea. Oh, ahí están los mobs estos, que tenemos que vencer. Aunque, ¿por qué tienen máscaras? No recuerdo que los mobs tuvieran máscaras, ¿o sí? A ver. Vamos a utilizar un persona. Una habilidad más que todo. Y por cierto, ya extrañaba combate, huevón. Hace tiempo que no tenemos nada de combate desde que rescatamos a Kanji, de hecho. A ver. Debilidad viento. Ok. Puedo cubrir esa habilidad entonces.
Que por cierto, el tema de combate de aquí también de Persona 4 es muy bueno. Oh, ya que estoy con los audífonos, ya puedo entenderle mejor al tema de combate. Entonces, aseguramos que me lo aprenda. A ver. Ok, vamos a utilizar habilidad más que todo aquí. No, uno solo nada más. It's over. I couldn't do it. Oh, es cierto. Kanji aún está configurado para que se mueva solo, weón. No puedo configurarlo acá, creo. Tácticas. No, no quería hacer eso. Ah, pero un crítico, puta madre. Un crítico de gratis. Bueno, vale, dale. A ver. Ahora sí puedo hacer las tácticas. Dale, vamos a configurar. A dar órdenes a Kanji. Oh, ya entiendo mejor la canción, huevón. Pero me va a tomar un tiempo para aprendérmela. A ver, ¿alguien que tenga habilidad de viento, huevón? Creo que tal vez ninguno lo tenga. No, no quise hacer eso. ¿Cómo se nota que hemos estado un buen rato sin estar en ninguna dungeon? Cometiendo errores así súper básicos. A ver. A ver. What the fuck? Kanji también se recupera puntos especiales automáticamente. Acometida asesina. A ver. Oye, que por cierto, el arma de Kanji es una silla, creo. ¿Es una silla o es una mesa? A la verga. Oye, creo que es una mesa, ¿no? Es un pupitre de escolar. Básicamente. Oh, este es un persona nuevo. Hierro potenciado. Ok. Ok. Bueno, de todas formas tengo que subir... Oh, pero déjame checar algo con mis personas. Saki Mitama. Día Bufu Hielo. Ok. Mazio, que vendría siendo electricidad. Tal vez no necesitemos por ahora Kanji. No, no tiene ningún elemental. No, creo que no tengo cobertura elemental. Para nada, de hecho. Vale, parece que no. O sea, tengo cobertura elemental, pero no de viento. Eléctrico. Ok, parece que no. Entonces sí, se va a tener que quedar abajo Kanji por ahora. ¿Era por acá? No, no era por acá entonces. A ver. Oh, entonces sí, fijo se queda Kanji atrás por ahora, nada más. Es que sí lo quería llevar, como es miembro nuevo del equipo. Más que todo por eso, pues, ¿no? A ver. Vale. Oh, mierda, ok. A ver.
A ver. Añadir al grupo. Y a Kanji, sí. Vale, ahora sí. Bueno, ahora tenemos al grupo original de todas formas, pero... no va a ser para siempre. Ok. Hay un Shadow nada más empezando. Va a tocar que tener un poquito de paciencia. ¿Qué dice? Si no hablo es que estoy intentando configurar bien la pantalla porque veo algunas cosas saturadas. ¿Tienes un nuevo monitor ya, Jason? ¿O nada más estás reconfigurando tu display? A ver. A ver, ¿qué tenemos? A un enemigo. A un enemigo. A los enemigos, ok. Genial, huevón. One hit KO, básicamente. ¡No! Puta madre, eso me pasa por mashear, huevón. Bueno, ni modo. Había olvidado... No, y es que cómo se nota que tiene rato que no pasamos a un dungeon. Pero había olvidado de que no tenía que mashear, huevón, cuando terminaba un combate. A ver. Ok, yo es que se puede encargar de los demás, entonces. A ver. A la verga, otro crítico más. No hace falta gastar mis puntos especiales. Yo es que se va a encargar de ellos. Es que nunca lo configuré y ahora que veo los emotes del canal veo algunos bien saturados al punto de solo ver un rectángulo blanco. Bueno, entonces ahí date tu tiempito pues, ¿no? Para configurar todo de nuevo. Tómate tu tiempo, ¿no? Siempre es bueno tomarse su tiempo para configurar la pantalla hasta que quede a tu gusto, pues, ¿no? A ver. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los colores saturados. Pero si los saturo demasiado, pues un rojo va a aparecer como, por ejemplo, ¿no? Como un rosado puede parecer un rojo. Entonces es hallarle bien el balance a la saturación, al menos en mi caso, ¿no? Y por ejemplo, al tema de la pantalla me gusta que no tenga casi nada de brillo para que se vea todo muy cinemático. A ver, conseguir llave del cofre, conseguir carta de habilidad. A ver, un persona. Lilium. No, ya he tenido ese persona antes. Alas de tela, hierro potenciado. Ok. ¿Hay un Shadow aquí? Entonces no hay problema, Jason, no te preocupes. Tómate tu tiempo, de hecho. A ver. Ok. Que por cierto, aquí sí vamos a estar abusando un poco de Yosuke. O sea, no de ese modo, eso sonó muy mal. Pero me refiero a sus puntos especiales, pues, ¿no? Abusando de su habilidad elemental, básicamente. Ya que por ahora no tengo como tal cobertura elemental viento. Y si lo necesitamos, él va a ser el único que se pueda encargar de ello. A ver. Oh, no, es por acá. A ver, seguimos por acá entonces en el dungeon. Que pues Teddy había dicho que había... Tal vez puede que haya un mini boss aquí incluso.
Así como lo hubo la última vez en el dungeon también de Yukiko. Que nos estuvo papeando, one-shoteando, de hecho. Entonces puede que vaya a haber un boss acá importante. It's our turn first. There's 3 enemies. Ahí está. Amazing, Sensei! You beat 2 of them. Someone finish it off! Listo, ya está. Okay, let's go. Yo es que tiene llaves inglesas como armas ahora. Y bueno, y yo tengo un bate con clavos básicamente. Ah, ok, vamos a saltarnos entonces, vamos a subir. Bueno, lo mejor que puedo hacer, como por ejemplo para descartar cualquier tipo de mob y tal, es pues enfrentarnos a todos. Aunque con esto ya nos hemos enfrentado un montón de veces. Que por cierto, no recuerdo cuántos pisos habían acá tampoco. A ver. Sensei, are you okay? Your health's low. Oh, es cierto. A ver, vamos a curarnos. He estado abusando bastante de la habilidad esta que nos quita un poco de vida. Ok, con eso es suficiente. Justo se andaba dando la vuelta el Shadow este. Ok, ahora. ¡Ey! 4 enemies. Lo They mismo. weren't expecting Toca lo us. mismo aquí. 3 enemies defeated. Amazing, Sensei. Oh, un crítico de una. Vale, vale. No, de todas formas tiene resistencia a ataques físicos, aunque esto fue un crítico. Okay, let's go. Hierro potenciado, ok. Piedra vital. Ok, ok. A ver. ¡Ey! A ver. Oh, parece que tenemos los mismos mobs nada más. Parece que solamente voy a tener que avanzar. Oh, there. Now's your chance to run. Va a ser lo mejor, de hecho. Y pues avanzamos, nada más. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ok, solo es un pasillo por ahora. Oh, es solo un cofre. Ah, bueno. A ver, vamos a abrirlo. Nada interesante, bastante de lo mismo. ¿Y eso? ¿El zorrito? Oh, mira, es Kanji, huevón. What the fuck? ¿Qué hacemos aquí parados? Vamos a darnos caña. ¿Se van a pelear, huevón? ¿Te acuerdas de los abusones que amenazaban a los alumnos por dinero? Pues en el Insti sospechan de mí. ¿Ok? ¿Pero qué tiene que ver el zorrito? No tiene nada que ver contigo. Kanji observa al zorro con pasión. Ah, lo siento, dice. ¿Qué? Ah, sí, ten, toma esto. What the fuck? Pedir cura. ¿Acariciarle la cabeza? No parece muy contento. What the fuck? No entiendo este evento. No estoy entendiendo este evento, sinceramente. ¿Qué hacemos aquí parados? Animarlo. No estoy entendiendo este evento, sinceramente. De hecho, hubiera estado muy bueno si lo pudiera entender. Pero pues, ni modo.
A ver. Ok, aquí está la salida, ¿vale? Aunque hay otra puerta que se puede acceder allí también. Aquí parece que hay un cofre. Hay un comodín también. No son muchos. Lo cual quiere decir que podríamos aprovecharlos. Vale. A ver. Desmadre no es del todo preciso, pero pues vamos a darle una oportunidad. Ok, no quitó demasiada vida. Pero pues algo es algo. Ok. Vamos a darle múltiple porque necesitamos que ambos bajen al mismo tiempo. Tienen resistencia al fuego. Mierda, tienen pánico. Ok, genial. Chie-chan's all confused. Es cierto, Chie anda afectada por el estado. A ver. Vamos a darle de nuevo, de hecho. Creo que hubiese sido mejor idea enfocarnos en uno solo. Le pegó un lapo Yukiko a Chie para despertarla. Bueno, al menos no tuve que gastar puntos especiales para poder quitarle el estado. Pero son resistentes, ¿verdad? Al fuego. De nuevo. Vale. Vamos a enfocarnos en uno solo entonces. Un crítico, genial, huevón. Mejor todavía. No, ¿qué estás haciendo yo? Es que bueno, igual tenemos un montón de dinero. ¿Qué me va a doler? A ver. Tenemos dinero hasta de más en este juego. Creo que está un poco desbalanceado el tema del dinero en este juego. Obtienes demasiado dinero. All out attack. Genial, huevón. Acabamos con los boss, de hecho. Mokoi. No, sí tengo esta persona, creo. A ver, dos más. A ver, este de aquí. Voy a tener que agarrarlo de todas formas. Ajá. Subimos de nivel incluso, genial. ¡A la verga! ¿Todos subieron de nivel? De hecho, todos subieron de nivel, huevón. Vale. A ver. Ok, seguimos. No, pero creo que ya nada más nos hace falta tener que subir nada más, pues, ¿no? No entendí este evento, ¿no? No entendí por qué andan ahí. Creo que se iban a pelear o algo, no entiendo, la verdad. A ver. Hay un Shadow por aquí cerca. Ok, está cerca a las escaleras, de hecho. Voy a esperar a que se dé la vuelta como siempre. No, pues, pero hazla menos larga, por favor.
Ok. Ahí está. Ah, es el mismo mob. 4 enemies! They weren't expecting us! Ok, fallaron 2. Amazing, Sensei! You beat 2 of them! Nice work, Yosuke! I knew you could do it! Yosuke's on the warpath! Keep it going! Did that do it? That did do it. Ok. No, ya no hay nada más de este otro lado. Entonces, pues, seguimos hacia arriba, huevón. Dice, percibo una sombra fuerte en la estancia vaporosa en la que estaba Kanji. Lo más probable es que estaba... Bueno, que esté en este mismo piso, siendo que, pues, ya había mencionado este mensaje en el primer piso y, pues, no tendría por qué decir lo mismo de este mismo piso. Es el mismo mob, 3 huevón. What enemies, the fuck. but they're too slow! Bueno, si no vamos a darle como si estuviéramos farmeando experiencia básicamente para subir de No nivel. one stands in Sensei's way! Aunque acabamos de subir de nivel también. Y tal vez no sea tan necesario, pues, ¿no? 2 enemies down! Let's go! Ok. Ah, olvidé no mashear, huevón. Bueno, ni modo. A ver. Por un momento el juego parecía como si estuviese en primera persona, huevón. A ver. Ok, otro Shadow. Hay que esperar a que se aleje un poquito más. Ahora. ¡Ey! Es el mismo mob de siempre. Mierda. Good work, Bueno, Sensei! That's 1 so far! un crítico al menos. Ok. Awesome! Listo. Shii-chan's in rampage mode! Get into this. Vale. Puede valer la pena hacer esta... Bueno, puede valer la pena Oh, son los mismos mobs, 3 huevón. enemies, but they're too slow! A ver. A ver. 2 enemies left! Let's go! Bueno, de nuevo lo mismo. ¿Podrá ser? ¿Qué dice? Pues, manoseé todo el monitor y la AMD. Y pues, dijo en el perro, te lo dejo blanco. Mando foto al Discord. A ver, déjame checarlo. No, pues qué raro. Debería dejarte... poner todo a tu gusto, de hecho. Oye, sí es cierto, ¿no? No, pues qué raro. ¿Qué será? No, pero puede que no sea un error de tu pantalla como tal. No creo, la verdad es que lo dudo. Tal vez necesites actualizar tus extensiones. Tal vez si necesites actualizar. De repente checa eso. Porque, o sea, ese tipo de errores así visuales, pues no necesariamente tiene que ser tu pantalla como tal. A menos que tu pantalla tenga un problema con esas tonalidades, lo cual dudo. Entonces, checa tus extensiones. De repente tienes nada más que actualizar. Del otro lado, ok. Hay un Shadow acá. What the fuck? No, pero... A ver. A ver. ¿Qué más podría ser?
Oh, acá está este mob. Two Ese es justo enemy shadows. el You get que to go necesitaba. first. A ver, ¿qué debilidad tiene? It's Fuego. weak. Vale. ¿Verdad? Tengo poquísima vida, huevón. Me había olvidado de Two curarme. enemies. Charge through them. It's not going down. Woohoo! Chie-chan. Okay. That's one. Couldn't quite beat it. Qué raro Jason que te esté marcando los emotes así, la verdad. Por eso es lo que me hace creer que sea tu extensión que de repente necesita actualización. Pa, 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 pa. Nada interesante. Llave antigua. Ok, acabamos con una misión que es... no es esta de aquí. Por favor, dale comida al gato. Tampoco es esta. Esta, llave antigua. La misión 23 está lista, huevón. Ok. Sensei, are you okay? Es cierto, tengo que curar. Vamos a curar con Yukiko acá. A Chie también. Vale. A ver, déjame checar este tema. ¿Cómo se llamaba la misión? A ver. No. A ver. Ok, 24. Adquirir carbón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vale. No es necesario, pues, escuchar el audio del video, entonces... Oh, se pasó al otro video. No. De verdad, Jason, yo creo que no es la saturación, porque las demás tonalidades de los otros emotes, pues, están bien la mayoría, aunque el gato ese que se ríe, pues se ve como que medio blanco y negro, ¿no? Pero de todas formas, creo que lo menor de las tonalidades debe ser eso, ¿no? O sea, lo que menos afecta debe ser las tonalidades y tal. Entonces checa ahí por favor lo de las actualizaciones de tu... ¿cómo se llama? De la extensión, pues, ¿no? De repente nada más sea eso. A ver, vamos a checar al final del combate. A ver. Ok, carbón. Literalmente es carbón, vale. Vale, ya no me preocupo tanto por eso entonces. Vamos a cambiarlo de nuevo. Ajá. Listo. Estamos de vuelta. A ver. A mi izquierda hay un mob nuevo también. Qué raro. A ver, vamos a continuar por acá entonces. Hay un comodín aquí nuevo. ¡No! Ya se fue. Es que son muy rápidos. Es muy fácil que te dejan atrás, de hecho. ¡Ey! Ok, ya nos encargamos de estos, pero pues vamos a derrotarlos para nada más farmear un poco de experiencia. Y pues también tan pesados no son, ¿no? Attaboy, Yosuke! You're in the zone! A ver. Take
Chie-chan! That's one! Un crítico. Llave antigua de nuevo por 3. A ver. ¡Ey! Vale. Ah, es el mismo mob, It's our literal. turn first. There's 3 enemies. Dice, acabo de actualizar los drivers, pero sigue igual. Entonces no sabría exactamente qué podría hacer. Pero qué raro, ¿eh? Qué raro, nunca había tenido un error así, tipo de ese, ¿cómo se llama? Como que de esa característica. I think I could get into this. Qué raro. Qué raro, ¿qué podría ser? Pero Jason, ¿solamente te sucede con los emotes o también hay problemas con otros tipos de textura, de tonalidades? O solamente es de la aplicación, pues, ¿no? Bueno, de la aplicación me refiero a la extensión, pues, ¿no? Vamos a acabar con estos huevones porque es un montón de experiencia, de hecho. A ver. 3 horas 20 o sí. Sí es cierto, ya no falta demasiado también para terminar el streamcito, pues, ¿no? A ver. Yikes, it's tough. ¿Son resistentes a fuego, si es que no me equivoco? Sí. It's a Vale. Tienen resistencia a fuego, pero no a... pero no a viento, me he dado cuenta. Ok. Yuki-chan's seriously out to lunch. Can you lift me up? A ver. A ver, ¿cuál era? ¿Lakshi? Sí, sí era Lakshi, vale. Como los demás están afectados, pues voy a tener que enfocarme en uno solo ahora. Dice, no solo los emotes, ejemplo, si entro a la página web de la Xbox para el Game Pass. Digo, Game Pass, la foto de perfil también está full saturada, pero fuera de eso poco más. Claro, sí me imaginaba. Entonces, si aplica a las demás cosas, entonces sí puede ser que sea tu monitor. Porque por eso pregunté, ¿no? De que si solamente era para la extensión. O sea, que descartaras que fuese tu monitor. Pero por eso, si me dices que también aplica para las demás aplicaciones y tal, entonces sí es tu monitor. Tendrías que checar el tema este del calibrar los colores y tonalidades, Yuki-chan's ¿no? seriously out to lunch. Eso fijo es con un tutorial de YouTube. It's not going down. A ver. Ok, uno menos. Awesome! Chie-chan's in rampage mode. Tengo que curar. Media. Persona! Por ahí si te das tu tiempo también para checar un tutorial y la forma de poder calibrar que sea efectiva, pues, ¿no? Tu monitor. Pues para ver si es que se puede arreglar este tema. Oh, se escapó. Bueno, ni modo.
Al menos, acabamos con uno, huevón. Titán, ok. Más nivel. O sea, literalmente un nivel extra, huevón. Amazing, Sensei! A la verga. ¡Hala! No puede ser, huevón. Dan un montón de experiencia los comodines. Have I gotten a little stronger? Están estos dos aquí de nuevo. Bueno, ni modo. A ver, vamos a seguir por acá entonces. Hay un Shadow aquí también. Ok, hay una salida aquí también. Otro comodín, huevón. ¡No! Bueno, ni modo. A ver. No, creo que voy a subir mejor. Que por cierto, voy a curarme también con Yuki. A ver. Oh no, es aquí en habilidad. Ahí está. Que por cierto, Jason, lo mejor que puedes hacer es I smell 5 enemies! checar You can take them! este tema de qué tipos de tonalidades es que tu monitor está captando como si fuese, o bueno, que los está traduciendo como blancos, ¿no? Porque si sabes exactamente qué tipo de colores y tonalidades son, puedes buscarlo como un poco más específicamente para que tengas más probabilidades de This poder one's resolverlo, easy. pues, ¿no? Just use wind. Basalto autonómico, dice. A ver. Bueno, All todos son enemies débiles. down. Let's hit it. Ready or not, here we come. No, volví a mashear, pero bueno, ni modo. Tan, tan. No, tengo que acordarme de no mashear, huevón. Nunca había visto... Ah, creo que sí me acuerdo de este. Este fue la primera vez de la cinemática que tuvimos con Kanji. A ver, y la primera vez que vimos a Kanji Shadow también, pues, ¿no? Si es que no me equivoco, en este dungeon habían como que 10 pisos, creo. No, vamos a escapar. Estos mobs no son los que necesito. Y aparte son muy débiles también. A ver, vamos a seguir por acá. Hay otro comodín de este otro lado. A ver. Que por cierto, hay bastantes comodines. Me estoy dando cuenta. Lo más probable es que el juego quiera que subas de nivel, ¿no? O que aproveches al menos que está spawneando bastantes comodines y tal. Ok, creo que ya se está dando la vuelta. De hecho, sí. A ver. Puta madre. ¡Ey! Creo que de estos But they're no too slow. necesitaba ningún combate, ¿no? It's a weak opponent. This'll be easy. Debilidad al trueno. A ver, vamos a darle con trueno entonces. A ver. 3 enemies. Let's get through this. Go, Sensei! Okay. You knocked it down. ¿Tengo algún otro disparo doble? Sí es cierto, quería
Quería probar esta habilidad. Debería quitar bastante vida, de hecho, ¿no? ¡Ah, la verga! Quitó un montón de vida. No me equivocaba. ¡Ey! Attaboy, Yosuke! You're in the zone! Da, 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 da. Couldn't quite beat it. A ver. A ver. Uh-oh, Yuki-chan's showing no mercy. Con esto en automático nada más para terminar. Ajá. In line for a stomping. Lámpara del karma, collar vital. Ok. Aquí está la salida ya, de hecho. Llave para baños. What the fuck? Mierda. Tal vez hayan shadows especiales acá. Bueno, no especiales, pero tal vez más fuertes, ¿no? Ahí se está regresando, vale. Vale. Uno solo es, de hecho. Now's your chance. Creo que ni siquiera... ok, sí, parece que es más resistente de lo normal. Yikes, it's tough. A ver, vamos a checar. Persona! So persistent. One enemy. Fight, fight, Ok, fight. vale. Ok, se combinaron los shadows aquí. Three enemy reinforcements. Ah, pero esto no es nada. De hecho, estos bros son súper débiles. ¿A quién tenía Lakshi, creo? No recuerdo exactamente, pero creo que no. Bueno, vamos... golpe doble es golpe veloz. Es múltiple, de hecho. Good work, Sensei. Aunque parece que el That's otro one quita so más, far. ¿no? Yosuke's on the warpath. Listo. Keep it going. Sylphid. O también Sylphide. Qué raro, creo que esta persona no me había aparecido anteriormente. Vamos a ver dos más. Ojalá no lo cambien ese de ahí. Ok, no cambiaron nada. Entonces voy con este y voy con este. A ver. Vamos a reemplazar Mokoi, tal vez. Creo que Mokoi lo tenía anteriormente. Oh, no. O Moikane, de hecho. Lolita. ¿Qué es Lolita? Tela firme, collar vital. Parece que esto es una extensión del dungeon, ¿no? Ah, mira. Ok, entiendo. Sí, es una pequeña extensión. Pero pues no es demasiado. Es como tal vez para que te encuentres a personas un poquito más subiditas de nivel y tal. Pero ya está, ¿no? Eso es todo. Es un bonito detalle, de hecho. Le da un poquito más de variedad a los dungeons como tal. Entonces está bien. A ver. Oh, aquí está justo. Oh, estos bros no dejan de Five aparecer. enemies, but we get to go first. A ver. No, creo que ni siquiera es necesario hacer nada aquí. Que se encargue Yosuke aquí nada más, pues, ¿no? All Que enemies por cierto, down. nunca falla Yosuke, ¿eh? No ha fallado ni uno solo. Oh, acá está.
A ver, más experiencia. Cambiar arcano, a ver. A ver, otro. Más fuerza. Genial, huevón. Nos viene bastante bien, de hecho. Hierro potenciado, cuarzo ahumado. A ver. Ah, es el mismo mob de mierda, de hecho. Vamos a escapar. Oh, there! Now's your chance to run! A ver. Es que lo que me tiene así sin demasiado cuidado en cuanto a los mobs es que no recuerdo cuántos pisos habían en este dungeon. No recuerdo si eran 10, no recuerdo si eran 12 o si solamente eran 9 tal vez. O solamente 7. Entonces no lo recuerdo, huevón. A ver, vamos a encargarnos de estos entonces. No. A ver, There's 5. vamos a Oh, escapar. there! Now's your chance to run! A ver. Vamos a tener que esperar aquí un poquito a que se dé la vuelta. Vale. 3 enemies. Que but por they're cierto, ¿por too qué tienen slow. esos antifaces Oh, there! puestos? Now's your chance to run! No recuerdo que tuvieran antifaces puestos. Ah, bueno, ya se murió. Ni modo. A ver. Ok, hay un cofre acá. Puede que tenga un shadow también. Ok, no tenía nada. Solo un objeto. A ver. Ah, es lo mismo, weón. 5 and... Oh, there! Now's your chance to run! Ok. Du, 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 du. Acá está. Oh, creo que tenía 2 que enemies. You can attack vencer a the estos bros también, ¿verdad? It's pretty weak, so I bet this'll be a cinch. Gigas Osado se llama. Bueno, parece que no puedo utilizar... Bueno, sí puedo utilizar, pero pues no tendría sentido, siendo que tienen resistencia, usar... Ok. Utilizar ataques 2 enemies físicos, ¿no? left. A ver. De hecho, son bastante débiles. It's not going down. A ver. Listo. A ver. Más suerte, más experiencia. Uno más. Perder carta repartida. Uno más. Cambiar arcano. A ver. Más suerte. Doble más suerte. Pero solo podía elegir uno. Pi. Prueba de espíritu. Ok, Josuke subió de nivel. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Oh, no, a ver. Ah, no, me estoy dando la vuelta, de hecho. Vamos a regresar por acá de este otro lado. Ajá, a ver. Parece que hay un cofre adelante y también hay un shadow. A ver, vamos a ver qué es. No, no quería darle al cofre, huevón. ¡Ah! Bueno, con que no me atrape todo bien. Bueno, ni modo, vamos a tener que skipear este shadow. Aquí hay otro. Uy, es uno rojo incluso. Oh, de ese es el mob 2 que enemy necesito. shadows. You get to go first. A ver. A ver, vamos a comprobar cuánto quita uno y cuánto quita el otro, huevón.
A ver. Vamos a dar... Ajá, tajo vendaval. Que es un solo golpe. Pero a ver, ¿cuánto quita? 95. Two Ok. enemies left. A ver. No tienen demasiada vida. De hecho, no son tan resistentes. Ok, bueno. Será para la próxima, entonces. Creí que iban a tener más vida, incluso. Cambiar a persona. No, más experiencia. Cruz torcida. Ok, genial. Con esto también tenemos un objeto más para completar las misiones. Rape espiritual. Ok. 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 Justo cuando presioné el botón empezó el sonidito. A ver. Ok, no hay nada más por este lado. Adquirir una llave antigua, ya tenemos esta de aquí. Nos falta adquirir carbón. Adquirir una cruz torcida, acabamos de obtenerla también. Renovación de escritorio. Y adquirir cuerno. Ok, estos de aquí me faltan adquirirlos. Dice, justo aquí mencionaron lo de sacar el carnet para la moto. ¿Cómo justo aquí mencionaron? No entiendo. O sea, ¿te refieres a lo de que Yosuke que quería sacar It's our turn first. la There's licencia three para enemies. conducir moto? ¿Te vas a sacar una tú también o qué onda? ¿O a qué te refieres? A ver. A ver. Counting on you. That's some thick skin. Three enemies. Let's get through this. En el Persona 3 Reload mencionaron ese tema. Ah, ok, vale. Next in line for a stomping. ¿Y qué tal? ¿En qué contexto lo mencionaron allá? Es que tienen en la misma edad, pues, prácticamente, ¿no? Entonces, probablemente sea un tema también regular en Japón. Y de hecho, Persona 3, si no me equivoco, se basa en 2005 o 6, creo. Aunque el nuevo puede basarse en el Japón moderno. Aunque lo dudo, porque solamente es un remake, no es una reedición como tal. ¿A qué puede ser? Porque, por ejemplo, Persona 4 original salió como en 2009, si es que no me equivoco. O 2008, 2007, por ahí. Y Golden, siendo una reedición, pues lo adaptaron a los tiempos. Y Persona 4 Golden salió en 2011-12, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero. Persona. A ver. Counting on you. Persona. That's some thick skin. Three enemies left. Good move, Chie-chan. That's two. There! I couldn't do it. That should do it. La parada del karma, cuarzo ahumado. Lo bueno que también aquí es que farmeamos un poquito de ítems como tal. Entonces nos va a venir bien para cuando chequemos ese tema de los ítems. Estos son los que necesitamos para el carbón. Vale. Estos deben tener la misma debilidad. De hecho no. Vamos a checar sus debilidades entonces. Counting on you. Persona. También That's son it, débiles Yosuke. One enemy down. al viento. You hit its weakness. Good answer. Dice 2009 se basa el juego y surgió porque una chica del grupo, la cual es mayor, tiene una moto y otro dijo que estaba muy chula la moto.
Que tal vez debería sacarse el carnet. Ah, se basa en 2009 entonces. En 2009, tal vez le han aumentado los años, tal vez como para que no se sienta tan desfasado. Aunque puedo equivocarme, porque por ejemplo, estaría como para checar también en qué año salió, pues, ¿no? Persona 3 original. Porque sí, creo que debió haber salido Persona 3 original en 2005, 2006, 2007, por ahí. Alrededor de esos tiempos, ¿no? No murieron. Ok, vamos a checar. También son débiles al hielo. Tienen doble debilidad, huevón. Ok, ya tenemos el carbón entonces. Vale. Vamos a checar. Llave antigua, ya la tenemos. Adquirir carbón, ya la tenemos también. Adquirir cruz torcida también. Ok, vamos a checar. Renovación de escritorio. Déjame acordarme de esta porque me acordaba principalmente del resto. A ver. Creo que con esto ya básicamente estaríamos terminando, pues, ¿no? El stream. ¿Cuál era esta? 28. A ver. Ajá. A ver qué mob es este. Son las mesitas. Vale. Ok, ¿y qué objeto es en específico? Panel reflectante. Vale, entiendo. Vale. Y el cuerno es el escarabajo, pues, ¿no? Vale, las mesitas y el escarabajo, entonces. Vale. Ok, ya no hay más camino por acá. Pero sí del otro lado. Aunque creo que voy a darle prioridad a subir. Sí, lo mejor es que subamos. No sé cómo me di cuenta. Vale. It's our turn first. There's 3 enemies. Bueno, vamos a darle, ¿por qué no? A ver. ¿Era Grand Prix? Sí. A ver, disparo doble. Pero espera, eso suma como 140. ¿No era una habilidad para todos los enemigos como tal? It's not going down. Come on! Take this! Someone finish it off! 2 enemies. Charge through them. A ver. It's over. So persistent. Throw down. Persona. That's some thick skin. A ver. Come on! Take this! Yikes, it's tough. Qué raro, ¿cuál era la que tenía O me estaré confundiendo tal vez de habilidad, ¿no? Réplica. Tal vez me estoy confundiendo de habilidad como tal.
Sí, es lo más seguro. A ver. Ahí está. Lámpara, Ok, es lo mismo. Básicamente es lo mismo, es lo mismo. Ahí. A ver. A ver, ¿qué tengo por acá? No, nada en especial, la verdad. Ok, aquí tenemos otro mob, pero pues a ver qué es, ¿no? It's our turn first. No, nada en There's 3 especial enemies. realmente. De hecho, vamos a escapar. Oh, there! Now's your chance to run. Ok. Que por cierto, Jason, ¿estás jugando el Persona 3 en inglés o en japonés? Siempre te da a elegir el juego, pues, ¿no? Aunque por defecto, pues por nuestra región, siempre por defecto está en inglés. Pero no sé qué habrás elegido tú, pues, ¿no? Siempre se puede elegir en las opciones. Aunque yo por Persona 5, pues siempre lo elijo en inglés. 5 enemies, but we get to go first. Oh, there! Now's your chance to run. Japonés. Ah, dale, lo estás jugando en japonés. Hay bastante gente que lo juega en japonés, pues, ¿no? Pero yo sí me acostumbré súper al inglés, la verdad. De hecho, me gusta mucho el doblaje en inglés que tienen los personajes. Está muy bueno, la verdad. Pero por ejemplo, el de japonés también debe estar igual de bueno. O sea, lo he escuchado, pero pues no podría dar una opinión como tal del doblaje, siendo que pues solo he escuchado fragmentitos y cositas y así. Y no sería como experimentarlo de primera mano, pues, ¿no? A ver. A ver. Es muy diferente cuando experimentas algo de primera mano y puedes tener una opinión como tal. Entonces no es mi caso con el doblaje japonés, pues, ¿no? Del juego. Yosuke's on the warpath. Keep it going. A ver. Come on! Take it! Yikes, it's tough. It's a Oh, solo weak son opponent. resistentes 2 a enemies ataques left. físicos. Persona! Vale. Now, shall Ajá. Ok. Nada interesante, nada interesante. Oye, la verdad es que no recuerdo cuántos pisos son, huevón. Pero, aunque no recuerdo que sean muchos pisos. A menos que mi cerebro me esté haciendo una broma, pues, ¿no? Haciéndome recordar que no eran tantos pisos. Sensei, are you okay? Oh, sí es cierto, tengo la vida baja. Ahí está. Aquí hay un Shadow, ok. Un Shadow rojo, de hecho. A ver. 2 enemies. You can attack before them. Ok, podría checar las afinidades elementales que tienen. 2 enemies left. A ver. Ok, no tienen... pero tienen muy poca vida. O tienen muy poca vida, o yo estoy muy OP, huevón. Porque de hace rato que
que siento que ¿cómo se llama? Que los Shadows están como que muy debajo de nivel, huevón. Awesome! Chie-chan's in rampage mode! Es que la vez que estuvimos con ese boss en el dungeon de Yukiko, es que sí farmeamos un montón para poder derrotar ese boss de mierda, huevón. Básicamente para aguantar el insta-kill que nos estaba dando la mayoría del tiempo. A ver. 4 más. A la verga. Fue lo mejor, de hecho, siendo que pues ya tengo todos mis slots de personas cubiertos, ¿no? A ver. Vale, no hay nada, no hay ningún Shadow por acá cerca. Tocho, número 6. Si lo derroto, ya solo quedan 5. No, pues el Jason anda haciendo speedrun del Persona 3. A ver. Creo que lo mejor es enfocarse en uno solo, huevón. Aunque estaría muy bueno poder derrotar a 2. Así como la primera vez, huevón. Aunque lo más probable es que estos tengan incluso hasta mucho más nivel. A ver. Posibilidad de 10%, ok. Ajá. Inflige daño 1×3, 1×3. Aumenta el ataque, ajá, de un aliado. Ok, creo que me voy a ir a la segura. Vamos a ir con Lakshi. Y a usar básicamente golpe veloz 1 a 2. Pero cortabrazos es 2 fijo, ¿no? Sí, a ver. Oh, pero quita muy poco. ¿Qué dice? Se te escucha, pero está congelado. Ah, no, el stream no se ha caído. Tal vez solamente es A ver, voy a reiniciar aquí el... Oh, parece que es el juego también que nos escucha, ¿no? A ver, déjame ver. No me había dado cuenta, ¿eh? Gracias por avisarme, Jason. Gracias. A ver. Hola. A ver. El You Died de... ¿Cómo se llama? De los emotes. A ver, dame un segundo para checar este tema. A ver, vamos a reiniciar esto de por acá. A ver. De repente, nada más fue el... ¿Cómo se llama? El OBS, huevón. Es que el OBS se buguea de la nada, hermano. De la nada se buguea el OBS. A ver, dame un segundo. Sí es cierto, ahí todo friseado, literal. A ver. Vamos a reiniciar la cámara web y la captura del juego. A ver. No, pues son cosas de las que uno es muy complicado darse cuenta, ¿no? Si es que no anda así súper pendiente de todo. A ver. Ok.
ya la captura del juego debería estar de vuelta. Nada más toca la webcam aquí. Vamos a reiniciar. Y ya debería estar de vuelta también la cámara web. Por favor, Jason, avísanos, porfa. De que ya estamos de vuelta. Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, ya deberíamos estar de vuelta, de hecho. Hemos vuelto. Dale. Puta madre, si no fuese por ti, hermano, ni siquiera me doy cuenta. Pero muchas gracias. No tenía idea, huevón. Gracias. Aquí Jason salvando el stream desde tiempos muy remotos, huevón. Someone finish it off! There! Vale, a ver. Vamos con lo mismo, básicamente. Persona! Oye, que por cierto están súper cool los emotes, ¿no, Jason? De hecho, los elegí yo personalmente. Y y me puse a buscar todos los emotes. Es que son emotes también que yo mismo, ¿sabes? De los streamers que veo. Entonces dije, puta, estos emotes que tienen son súper cool. Vamos a hacer como que un recopilatorio de todos mis emotes favoritos de los streamers que veo. Y pues básicamente es eso. Es una compilación de todos los emotes de streamers que veo. Y por supuesto que son emotes míos favoritos, pues, ¿no? Chie-chan's attacks look painful. A la verga, un crítico de Chie. Someone finish it off! Ey, y por cierto, esta canción está muy buena también. Suena como una... Y esto lo dije al principio del juego, me acuerdo. Suena como una bandita de garage. Y se escuchan súper chévere. I couldn't do it. Oh, sí es cierto, son resistentes al fuego, me había olvidado. Back up! Hurry and Ah, no jodas, se escapó, huevón. Ojalá no se escape también. Chie-chan's really hurting. Heal her. A ver. Oh, sí es cierto, Chie tiene baja vida, huevón. Oh, se recuperó Yosuke de una vez, vale. No debería tener un turno más One enemy. Fight, Shadow. Fight, fight. Vale. Oh, no jodas, ¿más enemigos? Ah, 3 enemy reinforcements. Ok, no pasa nada. Lo único sí que necesito aquí es curar a Chie, huevón. A ver. Chie-chan's really hurting. Heal her. 3 enemies Vale. down. No jodas, tienen 3 debilidades estos bros. O sea, son débiles al viento. Son débiles, creo que también al fuego. A ver. No jodas. Beat it. Let's go. Tienen 3 debilidades. A la verga. 3 enemies left. Y son débiles al hielo también. De hecho, vamos a utilizar para matarlos de una vez, pues. Ajá. Perder carta repartida, cambiar arcano, a ver. Ah, bueno, no pasa nada. Carbón de nuevo. Que pues ya no nos hace falta porque ya habíamos luchado con este Shadow. Ahora vamos a curarnos. Andamos muy muy bajos en vida, pero pues con Yukiko nos recuperamos al toque, huevón. Ya estamos todos arriba. A ver. Otro Shadow más aquí. Ah, vamos a escapar. No son importantes. Okay, I'll look for an opening for A ver. you. Listo. Oh, there! Now's your chance to run.
Ese mote del Dark Souls de You Died está muy bueno también. Siempre me cagaba de risa cuando la gente lo ponía en el chat. No me acuerdo de qué streamer exactamente era, pero sí recuerdo que la gente lo ponía cada vez que moría. Y buenísimo, por cierto. A ver. A ver. Puede que no haya nada interesante aquí. Amuleto de cuervo. Me está saltando nuevos accesorios y así. Pero en general los accesorios no son tan buenos, ¿eh? A ver. Mierda. Casi me atrapa, de hecho. ¿Pero dónde está? ¿Dónde se fue, huevón? Ah, de repente solo era un comodín, ¿eh? Y por eso se murió al chocarse con la pared. A ver. Uy, por cierto, ya vamos en el piso 8, huevón. Vamos a subir directamente. A ver. Ok, otro Shadow aquí. Y es uno rojito, por cierto. Oh, wow. No le di. ¿Sí me tardé mucho en darle o qué onda? Oh, aquí está el mob de las mesitas, huevón. Genial. Débiles a hielo. Creo que no tengo habilidades de hielo. Oh, sí. A ver. Bufu, ¿no? No, pero de esto se va a encargar ¿cómo se llama? Se va a encargar Chie, pues. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? A ver. Ahí está. ¿Viste? Gargura, la VTuber de USA, se retiró hace 2 semanas. Yo no conozco demasiadas VTubers, sinceramente. Creo que nada más conozco a Iron Mouse. O sea, Iron Mouse porque básicamente es la VTuber más conocida, creo, de Estados Unidos. Entonces, no tengo idea, pero ¿por qué se retiró? ¿Qué le pasó? Bueno, si es que le pasó algo o qué exactamente pasó, pues, con ella. Bueno, no sé si sea mujer tampoco. Me imagino que sí, tal vez. Entonces, pasa el chisme, Jason. No tengo ni idea. Yuki-chan beat an enemy. Keep going. Lo último que me enteré, por ejemplo, de una streamer que literal la desvivieron, fue la streamer esta de Japón, huevón, que la desvivió un bro que le donaba. Entonces, eso se hizo súper viral, huevón. La desvivieron a la flaca. Que según informaban, pues, la desvivieron porque el bro ella le debía dinero. Panel reflectante, genial. Ok, ¿cuál nos falta entonces? ¿Cuál es el que nos falta? A ver, déjame ver. Ok, ya tengo la llave antigua, ya tengo también el carbón, ya tengo la cruz torcida también. Renovación de escritorio. Oh, es el cuernito el que nos falta. El escarabajo, vale. Hay que seguir subiendo entonces. Ya vamos 4:10. A la verga. Sí me he pasado del tiempo bastante, creo yo. Pero en nada ya encontramos también al escarabajo, pues, ¿no?
para terminar con eso el stream, básicamente. Vamos a seguir subiendo. Dice, se cansó de la empresa Hololive y toda la presión que recibía por parte de la empresa. Y más por ende, publicó un video anunciando su retiro de las redes sociales. En consecuencia, las acciones de Hololive cayeron en picada por unos días, ya que Gura era de las gigantes de la empresa. No, pues, o sea, qué mala decisión hicieron entonces, porque si una streamer o un streamer, lo que sea, pues es su streamer estrella y es básicamente la razón por la cual tu empresa está a flote. La super cagaron en no darle el mejor trato posible para que se quedara todo el tiempo posible, pues, ¿no? No, pues si sus acciones se fueron para abajo, lo más seguro es que vaya a quebrar en nada incluso. Bueno, no en nada, pero en un tiempo relativamente corto. Two enemies down. Wonderful, Sensei. Oh, los otros reflejan Fire works well on electricidad, it. huevón. This'll be easy. A ver. Four enemies. You gotta hang in there. Son It's an débiles. easy one, but no Ah, electric ok, attack. son débiles al fuego entonces. Vale. Y son resistentes a Someone físicos. else's turn. Come on! Take that! Couldn't quite beat it. A ver. Para. No, pues literalmente se dieron un tiro en los pies ellos mismos, weón, It will end here. al no solamente presionar a la VTuber o VTuber, ¿no? Y pues ni modo. Ya no van a tener la gallinita de los huevos de oro, literal. Porque básicamente eso era lo que era la flaca. O bueno, no sé por qué sigues. No sé por qué sigo diciendo como si fuese mujer. A ver. ¡Hala! Mira, todo esta subida de estadísticas, huevón. Masa de gris. Ok, vale. Congratulations, Uh. Sensei. Subida de nivel también. I leveled up. A ver. Fuck, un Shadow, no me había dado cuenta. No es el mob que necesito. Me voy a escapar nada más. Oh, there. Now's your chance to run. A ver. Hay un Shadow aquí también. Vale, que por cierto, el Shadow que me falta nada más es el escarabajo. Entonces voy a priorizar más que nada encontrar. Hablando de... Genial, Three huevón. enemies, but they're too slow. Use ice on it, Resistencia... then you can't lose. Ok. ¿Y el otro a qué es débil? It's a weak opponent. This'll be easy. No he checado Three sus enemies debilidades aún. Vamos a tirarle electricidad a todos, nada más por los loles. No más porque sí. Lo mismo aquí con Yosuke. Persona! It's not going down. Lo mismo también con Chie. It's down. Good ¿Qué dice? move, Chie-chan.
Eso es ego. Al tener demasiados VTuber y dinero, creen que pueden hacer lo que quieran con tal de tener mal. Y bueno, la pobre de Gura la pasaba mal. Y me alegro que haya tomado una decisión tan difícil por su propio bien. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Una vez cuando se creen o sea, lo mejor de lo mejor, de lo más alto de todo, se les va la cabeza y se supone que todas estas personas que trabajan para ellos, porque pues literalmente es eso, ¿no? Trabajan para ellos. Son las mismas personas que le generan todas estas ganancias. Y que lo peor que puedes hacer es darles un maltrato y una mala experiencia trabajando con ellos. Entonces, eso es básicamente como sepultarte tú mismo, hermano. Entonces, y sepultar tu empresa también. Panel reflectarne, cuerno grande, genial. Ah, mira. Subió de nivel chida también, huevón. Y una habilidad nueva también. Tajo vendaval. Ah, es la misma habilidad que tengo con Rakshasa. A ver. Daño leve. Inflige a uno solo, de hecho. Creo que con desmadre. Desmadre no me gusta mucho. Siento que no hace demasiado daño. Entonces me quedo con el otro. Entonces, qué bueno, la verdad. Y lo más probable es que de a poquitos, o masivamente incluso pasa a veces, se van saliendo las demás personas que trabajan en la empresa. Pues en este caso, los VTubers, pues, ¿no? Creo que este es el último piso ya. Ok, aquí vamos a escapar. No quería hacer eso. Vamos a escapar del dungeon y vamos a volver a entrar para saber qué hay en este otro nivel. A ver, objeto. Un talugo. Vamos a escapar y vamos a regresar nada más para averiguar qué hay dentro. Lo más probable es que, tal cual como pasó con Yuki, vaya a haber un boss ahí también, pues, ¿no? Entonces, es lo más seguro que sea un boss. Pero vamos a ver qué tal. Que por cierto, tengo un montón de personas por fusionar también. Pero eso ya lo haremos en otra ocasión, pues, ¿no? Y sí, lo más seguro es que vayan a renunciar de a poquitos los demás VTubers, muevan. Ok, vamos a ver qué hay aquí dentro. Sí hay un boss aquí también. A ver. There's one enemy. Smash it. Vale. Vamos con estrategia, como lo normalmente se hace. A ver. Vamos con Sarasvati. Esta canción se parece mucho a una canción de Persona 5, ahora que lo recuerdo. Anuncia las bonificaciones. Ajá. Reduce el ataque. Ajá. Just one enemy left. Habilidad. Rebelión. Aumenta la probabilidad de críticos. Un aliado. Dale, para Chie. Para Chie misma. A ver. Tengo algo. Permite escapar. No, nada nuevo por acá, de hecho. Entonces vamos con lo de siempre. ¿Tengo algo útil con Yuki? La verdad es que creo que no. No. Nada más que para quitar los estados, ¿no? A ver. Flecha venenosa. Ok, aplica veneno también. I think Yuki-chan's poisoned.
poisoned. Ajá, ok. Parece que no va a ser un boss tan difícil, ¿eh? Aunque puede que me equivoque. ¿Vencí al boss? Oh, sí. ¡Hala! ¿Tan rápido, hermano? No, pues sí estás muy OP, entonces también, al parecer. Porque yo, por ejemplo, por ahora, no he tenido demasiado problema con... Ni con el boss de Kanji, ni con la mayoría de ¿cómo se llama? De Shadows con los que me he enfrentado y así. A ver. No tengo nada. Aumentar críticos. Aumentar el ataque. Oh, vamos a aumentarnos el ataque, de hecho. Vale. One enemy. Fight, fight, fight. ¿Puedo curarle el envenenamiento a Yukiko, tal vez? ¿Permite escapar de la mayoría? No, al parecer no. Ok, vamos con lo mismo entonces. Throwdown! Persona! Damn, it's not going down. I think Yuki-chan's poisoned. La ulti del prota no me gustó, la verdad. Oh, a veces sucede, ¿no? Que dependiendo, o bueno, pueden ser de varios factores, ya sea la animación o su efecto. Puede ser de que no te convengan todo. Entonces, sí, eso sí suele pasar también, ¿no? Restaura un poco los... Ajá. No tengo para curar el... ¿Cómo se llama? El envenenamiento. Pero puedo usar media para curarnos todos un poco. Para aguantar el envenenamiento también. Flecha venenosa. Oh, parece que ese va a ser Just one enemy left. la maña de este boss. Es envenenar a los personajes. Reduce el ataque. Anular penalizaciones. Bonificaciones. Ok. Ok. Creo que sí tenía quitar el envenenamiento, creo. No recuerdo exactamente. Ok, lo más seguro es que me vayan a papear aquí, pero nada más por el envenenamiento. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver. A ver. Ok, vamos con Rakshasa entonces. Aumentar el ataque. Dale, vamos a aumentarnos el ataque nosotros también. No, aunque creo que no es necesario. Sí, de hecho no es necesario. Leve entre a un enemigo. Ajá. Ok. Vamos a ver. ¡Ah, la verga! Le quité un montón de vida, huevón. Pero que un montón de vida le quité. Dice, ahora que lo dijiste, es verdad que se puede fusionar personas. ¿Qué? ¿No te habías dado cuenta hasta ahora? ¿El juego no te explicó que se... Bueno, no te puso el tutorial para esa... habilidad que tienes? Yo solo estaba jugando Full Jack Frost. No, pues te has estado perdiendo una gran parte del juego entonces. A ver. Parece que el chiste de este boss es nada más envenenarte. Y ahora que lo pienso, creo que no me va a causar tantos problemas. A ver. A ver. Es cierto. Puedo checar si es que tiene debilidades de elementales. Disparo. Ok. Tiene habilidades físicas también, pero no es demasiado. Vamos a hacer lo mismo, de hecho. Porque le quité un montón de vida.
Oh, sí es cierto que también Chie-Chan's depende de been las probabilidades, ¿no? A ver, voy a hacer esto entonces. Sí, pero me olvidé. No, no te puedes olvidar de fusionar personas porque es lo más importante en el juego, de hecho. Sin fusionar personas, básicamente tu gama de personas disponibles son sumamente limitados. Porque nada más podrías tener los que te aparecen en los dungeons, ¿no? A ver. Counting on you. Persona! Ok, ya se curó del veneno Yuki. Vale. Ok, vamos a curar entonces. Iba a hacer el ¿cómo se llama? El elemental fuego nivel 2, pero creo que mejor no. Vamos a asegurar por acá entonces. Disparo. Ok. No quita demasiada vida. Y el único chiste que tiene este boss, al menos por ahora, es el envenenamiento, huevón. A ver. Persona! ¡A la verga! Le quité un montón de vida. A ver. Rebelión. El ataque. No, pues vamos a darle todo al prota entonces. El prota está muy OP con este boss al menos. Dice, y esos me sirven. Solo he estado jugando los dungeons usando uno de cada elemento. Claro, también es que, o sea, no es necesario como tal del todo fusionar personas, pero es lo mejor de hecho. Pero el juego sí, prácticamente se podría pasar con personas de dungeon sin ningún problema. Pero lo mejor es fusionar tus personas para que puedas acceder a otra variedad de personas también, ¿no? A ver. Vamos a aumentar... Vamos a aumentarnos la evasión también. No, pues todo se va al prota ahora, porque estamos súper OPs, huevón. Hacemos un culo de daño. Y vamos a aplicar lo mismo, media. Y Jack Frost es todo chiquito, todo bonito también. Y todo gordito. A ver, lo mismo. Esta vez nada más atacó una sola vez. No, pues este boss está súper fácil de hecho. En comparación al primero, porque... O sea, ¿cómo se llama? Nos hizo sufrir un montonazo, de hecho. Y pues ya que estamos acá, no nos vamos a tardar tanto en derrotarlo, de hecho. Así que vamos a darle nada más. Chie-Chan's down! This isn't good! Oh, Chie-Chan's in danger! no me di Heal her! cuenta, estaba checando el stream. Puede que haya sido una habilidad nueva incluso. Pero vamos con lo mismo, de hecho. Una sola vez, puta madre. Oh, I've had it with you. Chie-Chan's really hurting! Heal her! Ok. A ver, vamos. Ya que no puedo lanzar nada. Oh, el golpe entonces son los ataques críticos. Vamos a aumentarle el ataque al prota. Bueno, ¿a cómo se llama? Aumentarle la duración. Just one enemy left! Counting on you. Persona! A ver. Ajá, disparo. Ok. Creo que está sacando más vidas, si es que no me equivoco. A ver. Oh, es porque no le he bajado la defensa. Es que me olvidé de eso, huevón. Bueno, vale.
Me había olvidado, me había olvidado. Mi error, mi error. Reduce el ataque. Y reducirle la defensa también, ¿no? Vale. Lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero buffo pues, ¿no? Counting on you. A ver. Bueno, pues vamos a seguir curando a Chie porque lo necesita. Flecha venenosa. Lo falló, huevón. Chi-chan, that was beautiful. A ver. Reducir la defensa también. Lo malo de aplicar nerfeos es que me tardo 2 turnos en aplicarlos. Es lo único malo, creo. A ver. Yikes, it's tough. Ok. Creo que a partir de ahora ni siquiera va a tener que ser necesario aplicar nada más. That's some thick skin. A ver. ¿Sí? It's over. I can't defeat Flecha it. venenosa. Me pegó a mí esta vez, pero los demás pueden curarme, así que no me voy a preocupar tanto, tal vez. Rakshasa. Y lo mismo, huevón. ¡A la verga! Le quité un culo de vida, huevón. No puede ser lo mucho que le quita la vida. A ver, creo que esta vez sí voy a priorizar aquí curar a los demás. Bueno, curar al protagonista más que todo. No se debe morir el protagonista. Se pueden morir los demás, pero no el protagonista, huevón. Counting on you. Persona. Listo, nos recuperamos. Persona. Y ya estamos al 100 todos, básicamente. Ok. No, pero no pasa nada. Se me revirtió el ataque. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Crítico incluso? Dice, ahora que lo pienso, hace como 2 semanas de juego que estoy en vacaciones y no he visto a mi noviecita. Noviecita le queda bien, ya que es un año menor. Pero básicamente me la paso farmeando y pasan súper lento los días. ¿Cómo? ¿Te refieres a tu noviecita del Persona o de la vida real? A ver, voy a terminar de ocuparme de este boss, ya que está a punto de morir, básicamente. No, pues este boss, a comparación del primero, nada que ver, hermano. Nada que ver, facilísimo este boss, de hecho. That's some thick skin. Dale, Yuki, tú mátalo, por favor. It's over. ¡Listo, huevón! Please come again. Nah, lo terminamos súper rápido. Tu coraje ha aumentado. Oh, sí, es el equivalente al boss anterior. Bueno, al boss del dungeon de Yuki, ¿no? Garula. Oh, este es de nivel 2, viento nivel 2. Ok, vamos a suplantarlo por este, pues, ¿no? Del Persona en la vida real no ando buscando. Ok, vale. No, pues es que sí, cuando, por ejemplo, no estás tan pendiente de todo, te olvidas de literalmente de fortalecer tus vínculos sociales, de subirles de nivel y tal.
Bueno, y más que todo también, Jason, porque pues básicamente se podría decir que eres nuevo en la franquicia de Persona. Y claro que te va a costar un poquito más de lo normal. Que mantenerte pendiente de todos estos factores que tienen los juegos, pues, ¿no? Y es que sí es complicado al principio. Ok, vamos guardando la partida. Y también es justo aquí donde termina el stream. Que por cierto, hemos básicamente completado un montón de misiones secundarias. Y no solamente eso, sino que también hemos derrotado al jefe, weón. Sin querer. Bueno, y es que también estaba súper simple, la verdad. Entonces, con esto vamos terminando el stream, pues, ¿no? Dice... Eso me hace replantear qué mierda estoy haciendo buscando novias en jueguitos mientras que en la vida real me la pela y me encierro a las relaciones amorosas. No, pero ¿cómo se llama? Todo tiene que ver con perspectiva, pues, ¿no? Y... O sea, tal cual como en los juegos, tienes que subir tus estadísticas también en la vida real, pues, ¿no? Y también con este tema de, por ejemplo, subirte el carisma, pues, ¿no? Para que seas más carismático con las chicas en general, ¿no? Dice, no, Dancho, aún estoy listo para verte partir. No, sí, de hecho, ya debimos habernos ido hace rato, de hecho, incluso. Me he quedado nada más porque quería terminar este tipo de cosas para irnos ya. Y pues ya lo completamos todo, pues, ¿no? Y bueno, ya es hora. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy en el stream. La verdad es que se aprecia muchísimo. Incluso teniendo gente que pues se queda un rato y pues no participan del chat. Y digo esto porque por supuesto que me doy cuenta de que hay gente, ¿sabes? Que se pasa un rato por el stream, pero pues no participan por el chat y lo cual está bien, no hay ningún problema. Pero gracias también a esas personas que andan por ahí, ¿no? Pero bueno, yo me despido y nos vemos, por supuesto que en otra ocasión. Ahí nos vemos, Jason. Cuídate, cuídate. Y pues, chao, chao.